Muy buenas tardes, bienvenidos. 30 de julio, último programa de la temporada. Aquí estamos, en julio, dándolo todo, antes del parón veraniego. Hola Raúl. ¿Se acaba la temporada? Se acaba la temporada, ¿no? Si no se acaba, pues os acabáis de enterar de que ¿Pero se hay acaba, Capi, temporada Ciprés. nueva? Sí, ¿Luego? sí, Digo yo. vuelve, Vale, vuelve. vale, vale. O hay nueva o aquí se acaba todo, ¿no? Ya veremos, ¿no? No, vuelve. Hoy nos va a acompañar, bueno, tendremos una breve actualidad y después estaremos hablando largo y tendido con Rodri, que creo que la palabra correcta es asesor del fondo Attitude Small Caps. ¿Cómo estás, Rodri? ¿Qué pasa? ¿Qué tal, chicos? Me iba a ir de vacaciones, pero al final me habéis aquí liado y aquí estoy, un domingo a las 6:30 de la tarde con vosotros. ¿Culpa del Capi? ¿Podemos decir? A ver, podrías estar haciendo conexión desde la playita con el mojito en la mano, Tal cual, pero no, estoy pero en no. Madrid. Estoy en ¿Estás en Madrid, no. Madrid? Ahora Durísimo. fuera de bromas, ¿no? Qué duro. Voy a trabajar todo el verano, me toca trabajar aquí desde Madrid, así que un Durísimo. poco durete. Sí, Durísimo, sí. Saludos cordiales es lo mejor que te podemos ofrecer, Rodri. Qué duro. Qué capullos. Y lo que dice Rubén, en ese caso no soy asesor de ningún fondo, soy gestor. tú eres Yo gestor. trabajo dentro de la gestora y el fondo es nuestro, no Bien. dependemos de terceros. Bien. No, pues que en otros casos son asesores. Rodri es gestor. Yo Por siempre eso lo digo mal. queda A en los verano a currar. gestores, Esta vez creía que lo tenía, pero no. yo soy igual que Raúl. A los que son gestores les llamo asesores, a los asesores gestores, nunca fallan. Es lo que hay. Tal cual. Una cosa, antes de empezar, Raúl, Ciprés, a ver, contarme, ¿cómo van a ser nuestras vacaciones? Porque yo me enteré. Pues entiendo que en el club no hay vacaciones, pero en abierto, pues yo entiendo que hay poca cosa, ¿no? en los próximos 3 domingos tenemos material, pero no será la actualidad y tal como siempre. Serán otros vídeos. Será igual que el año pasado, que subimos vídeos que no eran en directo. Son nuevos, es material nuevo que tenemos preparado. Bueno, alguno aún no está preparado, lo vamos a preparar esta semana, pero sí. Y Ojo que de los esos tres, ¿puedo adelantar algo? ¿Me dejas, Ciprés? Venga, va, adelanta algo. A ver, uno es fácil. Entrevista con Sir Andrew Austin. Ah, ¿la Bien. vamos a subir en abierto? Correcto. Uno de esos 3 domingos, el poble lo ha pedido y cuando el poble pide, pues a veces no se le da, pero a veces se le da. Entonces, en esta ocasión se le da. Así que la entrevista con Andrew la pondremos en abierto uno de esos 3 domingos, que no lo sé. Y otro Muy especial otro, ¿eh? domingos, otro de esos domingos muy especial, que esto hay que grabarlo, pero quizás Ciprés en Avilés. Quizás. Sí. Quizás. Y Ciprés en cámara otra vez para que te digan, pensaba que eres un señor de 60 años gordo y eres un chaval guapo. Sí, posiblemente sí. Bien, Sí, bien. si Dios quiere. Eso cada 3 meses te viene bien. Yo sé que tú no eres un tío con mucho ego en ese sentido, pero oye, nunca está de más, ¿eh? Sí, nunca está de más. Perfecto. Vale. Y el tercero ya nos lo reservamos. Y en el club, ojo, que en 2 semanas se viene mucho trabajo de Raúl, ¿eh? Sí. Bueno, Para el club sigue habiendo mucho material. parece que puede haber una tender de las buenas. Ya veremos. Estamos trabajando en ello para la gente del club, eso es. Y ahora ya, con esto ya, venga, actualidad, Ciprés. Venga, Con pantalla. Dale ritmo, te quiero activo, Ciprés. Sí, Te quiero ahí con la limonada a tope. Perdón, es que no le he dado a compartir pantalla, chavales. ¿Tienes las dos pantallas puestas? Sí, tengo las dos. ¿Seguro? Me van genial las dos pantallas, ¿sabes para qué? Para ver a Alonso. Para tener abiertas 400 pestañas en vez de 200. No, porque le pongo a la niña en una pantalla de Sparkabilities y en la otra estoy yo trabajando igual. Eso que es una serie Sí, o algo de eso. Sparkabilities, joder. ¿Qué es eso? Pues el vídeo es para bebés, de estos de aprendes cosas. 1, 2, 3. Pero si es muy pequeña tu hija, ¿no? ¿Y qué? Pero le gusta. Pues se queda tranquila viéndolo. Buah. Le gustan los Sparkabilities. Eres un padre, de padre a padre, te digo, Ciprés, de los que ya no quedan, ¿eh? Ciprés, ¿le pones también vídeos de cursos de Rankia así de inversión? ¿O? A ver, de momento está aprendiendo, o sea, no habla, aún no habla. Lleva cuidado qué camino eliges, Si es experta en dividendos, crecimiento,
Solo chicharros, lleva cuidado, ¿eh? Hombre, Lleva yo cuidado. de momento empezará con la actualidad. Que ya sabéis que sale a menudo en la actualidad. Es habitual. Sale, de verdad, sale Es de fondo, habitual del sale de fondo. programa. Así que. Para Actriz de reparto, ¿no? desesperación de alguno, ¿eh? Sí, Oye, correcto. veis mi pantalla ya, ¿no? Sí, Sí, está en pantalla. Está todo está Pues bien. venga, chavales. Venga, Hard dale. as a Rock. Como la canción de AC/DC que me he puesto antes del programa. Así está la bolsa. Dura como una piedra. No corrige. O sea, yo pensaba que habría una corrección y la he intentado un par de veces, pero a la mínima que Sí. baja, ¡pim! Entra el dinero a chorro. Ojo, Ciprés, te tengo que parar. Nos dice Fiera, saludos cordiales a Fiera, que le deberías de poner los vídeos de XGS. ¿Para dormir? ¿O para Sí, qué? a la niña, digo. A la niña, dice. Uf, los vídeos de... No, hombre, no. Los vídeos de... ¿Qué? Eso es muy duro, ¿eh? Que te cuento una cosa que no sabes. ¿Qué Viene pasa? vídeo de XGS la semana que viene, ¿eh? ¡Ay, qué bien! ¿Qué? ¿En serio? ¡Qué bien! Viene. Pero corto, ¿no? Bueno, no sé. Entre 3, 1 y 4 10 horas. horas. Entre 1 y 10 horas, ya sabes cómo es él. Vale, Vale. bueno, entre 1 y 10 horas no. Lo que podemos hacer es ir entrando nosotros en rotación, ¿sabes lo que te digo? Sí, podemos ir Sí. rotando. Cada 3 horas, Aquí pocos pueden decir que empezaron grabando un vídeo un día y lo terminaron el día siguiente de grabarlo. Sí, yo puedo. ¿Y tú? Bueno, chicos, venga. Entonces, eso, la bolsa está muy fuerte. Tenía que venir una corrección, lo he intentado, pero no. Sigue dando dinero. A ver, es lo que pensaba, que en cuanto hubiese un poco de corrección... No, nos has engañado. Nos dijiste que por temporalidad, aquí estoy Sí. aquí sacándote los vídeos de Sí, las sí, semanas sí. pasadas. ¿eh? A Que ver, por temporalidad, las 2 últimas semanas de julio eran muy malas. Claro, y han sido malas. Lo que pasa es que en lugar de seguir subiendo, nos hemos quedado en un rango parados. Lo ha intentado. O sea, yo pensaba que cuando hubiese una corrección traería mucho dinero, pero ni siquiera ha llegado ahí. Cada vez que se ha acercado a la parte baja del rango lateral donde está, ha entrado mucha pasta. Y entró el viernes y entró el miércoles también. El jueves, que hubo ese pequeño susto con el Banco Central de Japón, se dio un pullback en intradía muy raro. Que, ¿sabes? Que significa que hay gente que realmente pues ya tiene ganas de liquidar posiciones y hay gente que está pendiente de entrar en corto. O sea, cuando hay una oportunidad lo han intentado, pero ya el viernes otra vez estaban en la parte baja del rango. Lo vemos en la parte de análisis técnico. Así que bueno, motivos para creer, Raúl. Mira qué dice Jerome Powell. No longer forecasting recession. Se acabó. Ya los expertos de la Fed ya no ven recesión en el futuro. Siempre para mí los motivos para creer es levantarme, el viernes estar fuera de casa, llego y veo Costamare subiendo un 22%. Eso sí que son motivos para creer. Claro, pero porque... El shipping volando, to the moon. Claro, porque ya no hay recesión y China va a regar de dinero la economía. Hostia, Costamare para arriba. Normal. Y además, mira que te traigo la siguiente noticia. La demanda global de carbón en récord histórico. Son BTU sanas. Que no he preparado nada, pero ojo, Melati que ha hecho la gran compra, ¿Qué dices? Melati comprando unas minas para sus nietos. Pero, ¿gran compra de volver a Geo? No lo sé porque habría que mirarlo con detenimiento. Porque se ha deshinchado, la gran compra se ha deshinchado aquí al segundo uno, Ciprés. Claro, tío, no, joder, Raúl, ¿qué es esto? Es una gran compra, pero a tiempo vista, ¿sabes? A tiempo vista. Tiene que hacer hasta la carretera. No lo sé. O sea, vale, ha comprado una mina que no está aún trabajando. Está trabajando a muy poco. A muy poco de lo que puede terminar haciendo. Bueno, pero eso está bien, ¿no? A futuro, sí, por lo menos no se han salido de su, digamos, rango de trabajo habitual. Es una mina de carbón en Indonesia lo que han comprado. Espero un informe detallado de esto, Raúl? Al Popla quiere informe. Hay que pedirle a Melati el informe. De hecho, han comprado una empresa que cotiza en la bolsa de Indonesia. Coño. Sí. Bueno. A ver, esta noticia del carbón la colgó Javier Blas y me gusta porque, coño, nuestras previsiones, nuestros cálculos eran claros, que el carbón no puede ir para abajo, todo está montado para que el carbón, oye, o se mantenga o vaya para arriba. Hay mucha demanda en Asia incoming, que aquí lo pone. Ellos nos dan el resultado, nosotros lo preveíamos, pero ahora nos dan el resultado la IEA. Y bueno, y además, Raúl, la demanda
de gas natural para la generación de energía en Estados Unidos también está en máximos. Muchísima demanda de gas natural en Estados Unidos. Ahora está barato y O sea, que el gas de Estados Unidos está hundido. está, bueno. Y ahora ha vuelto ahí la demanda, está altísima. Ojo, que ese es uno de los problemas que es posible que haya en Europa, que a pesar de la bajada del gas natural europeo, la industria no tira, ¿eh? O sea, la industria apenas está consumiendo gas en comparación a, pues eso, lo que sería un año normalizado. Así que... ¿Pero hablamos ha de destruido. Europa o...? Hablo de Europa. En Europa pinta mal la cosa, ¿eh? Sí, yo vi una caída Está bien en Europa, por otro lado, piénsalo así. Ya hubo una caída del 4,7% en el consumo de energía en Alemania en 2022. Lo de América tiene sentido, ¿eh? Porque es que allí, insisto, el gas está súper barato. Bueno, pues ahí lo tienes. Está en máximos la demanda y en la economía alemana parece que le han puesto un poquito de sal y pimienta y ya está. Hemos salido de recesión técnica por la mínima. 0% de crecimiento en el Q2. Victoria pírrica, dirías, ese Q2 ahí. Bueno, es una breve barrita roja. Es un Q2 que te saca de recesión técnica, pero tampoco te da de comer. No sé si me entiendes. Es un cero, un crecimiento cero, con inflación, en verdad es un decrecimiento, pero ahí está. Han salido... El poder de la narrativa. Si ese 0,01 positivo fuese menos 0,05, ya sería recesión. El fin del mundo cerca. ¿Cuál es tu opinión de la economía europea en general, en plan para los próximos trimestres? La verdad que tengo poca idea. No le dedico mucho tiempo, ¿no? Al final nosotros invertimos más a largo plazo, pero bueno, yo creo que irá bien, la verdad. A largo plazo creo que va a ir bien. Luego en el corto plazo es que ni idea. Nadie sabe lo que va a pasar en materias primas ni en energía, yo creo. ¿Confiante en Europa? Sí, nosotros tenemos un 50% en Europa. Creo que está bastante infraponderado comparado con otras regiones. Lo que pasa es que tienes la Europa que le gusta a Ciprés, ¿no? Mucha Polonia ahí. No, tenemos de todo. Tenemos un 10% en el Reino Unido, tenemos en España, tenemos... Hombre, es que UK, la bolsa de UK 8% en Italia. Creo que... Y las small caps están muy baratas en Europa. En Polonia tenemos un 12%, así. Entonces, bueno, estamos bastante diversificados. No es que metamos todos los huevos en Polonia o no. O sea, tenemos, de hecho, prácticamente lo mismo en UK. También está muy barata UK. Sí. Y las small caps especialmente. Totalmente. Chavales, los gobiernos locales chinos hacen las paces con las grandes tecnológicas, ¿eh? Han habido varios acuerdos de ciudades chinas con grandes corporaciones de internet para ponerse de acuerdo, se han puesto la alfombra roja y parece que estos 2 años de persecución de las empresas tecnológicas llegan a su fin. Empieza a haber preocupación en el gobierno chino, como es esta noticia, por la situación de la bolsa china, ¿vale? Se han reunido con los brokers y les han pedido consejo para mejorar la situación bursátil china. Los brokers han dicho, bueno, pues para empezar podríais quitar el impuesto sobre transacciones financieras que pusisteis, o al menos reducirlo. Eso sería un detalle, sin duda, retirar ese impuesto. Y bueno, realmente va más allá de eso, pero bueno, para empezar está bien. Y después lo que han propuesto es reducir el número de OPVs, de permisos para nuevas OPVs, para que la liquidez del mercado general pues sea mayor, ¿vale? No son grandes cosas, pero como mínimo está el interés de estarse reuniendo con operadores de bolsa para ver qué pueden hacer para mejorar la situación de la cotización. Yo creo que sobre todo y más que nada es no meterse demasiado con nuevas regulaciones y demás. Una cosa que han hecho interesante es que han hecho el dual listing en Remibis, en el Hong Kong Exchange, que bueno, también es un paso adelante para que converja un poco la diferencia entre las A-shares con la N-shares, que son las acciones que están en Shenzhen comparado con las acciones que están en Hong Kong, ¿no? Tienen un gap bastante importante. Pero brutal en algunos casos, ¿eh? O sea, de media es un 40% más caro. Y algunas del 400% también, depende. Dios. Bueno, pues eso. A ver, esa noticia ya la comentamos hace unas semanas, cuando se estaba más encima de la mesa, y
realmente el gobierno chino va en esa dirección. Lo que pasa es que está en un conflicto de aumento económico con Estados Unidos, le cae muchísima más presión a nivel de prensa, cualquier cosa que le pueden sacar puntas se la van a sacar y va a ser complicado. Va a ser complicado que China traiga capital occidental cuando hay miedo en Occidente de que se acabe llegando a un conflicto o sanciones, y sobre todo con el antecedente ruso, pues eso va a costar. Por eso es bueno lo que dice Rory, facilitar que los propios chinos puedan comprar en Hong Kong. Eso de que estén cotizando en renminbis y demás, pues llevará a eso. Porque claro, para ellos imaginaos, ¿no? Que un chino quiere comprar una acción de China Mobile y tiene que quedarse con un dividendo del 3,5% del 4%, mientras que un alemán la puede comprar en Hong Kong y se lleva un 7%. Claro, no totalmente. El tema es que la mayoría del dinero que hay en Hong Kong pues está hecho para outsiders, para inversores internacionales, ¿no? Entonces, claro. No tiene nada que ver lo que fije un internacional el precio con lo que se fije allí localmente. Y yo creo que es muy importante para que vuelva la confianza es que China pues no la vuelva a liar como hizo con todo el sector de educación, ¿no? Que yo creo que fue un palo bastante duro para cualquier inversor internacional de que no hay una seguridad jurídica, ¿no? Que al final pues el Estado puede hacer lo que quiera. Y eso es un tema muy relevante a la hora de invertir en China. Sí. Y luego otro, pues también el tema de las sanciones, ¿no? Tencent yo creo que lleva 3 años sin sacar ninguna licencia nueva de videojuegos porque el regulador no se lo deja, ¿no? Se lo tira todo para atrás. Es otro sector que se cargaron, el del streaming. Bueno, no, está más flat, pero no tiene un crecimiento. Luego también pues han metido el tema de lo de los niños con que no pueden jugar entre semana. La limitación de horas. Sí, la limitación. Que bueno, al final por los niños se la saltan, se hace la cuenta de los padres y ya está. Pero bueno, esas cosas no favorecen, ¿no? a invertir en China. No favorecen. Pero bueno, están en ello. De momento ya se han dado por aludidos y están trabajando. Ya tomarán. ¿Cómo? O sea, ¿Baba está por encima de 100? O sea, pregunto desde está en 100. Sí, subió justo ayer el viernes. Justo en 100. Sí, justo en 100 está. A vuelta a los 100. Pero bueno, pobre Baba también, ¿eh? A ver, esto me llama la atención porque va en línea con lo que le han dicho los brokers al gobierno chino, que a mí cuando lo vi por primera vez me pareció bastante absurdo, pero claro, viendo en este gráfico vemos cómo el número de acciones cotizadas en Reino Unido, en Alemania y en Estados Unidos viene bajando de forma abrupta. O sea, en Reino Unido ya nada, o sea, desde el año 66 no ha hecho más que bajar. Pero en Alemania, por ejemplo, y desde 2008 para abajo, y en Estados Unidos desde los 90, bajando. Ahora ha recuperado un poco, por cierto, últimamente. Claro, cuanto menos acciones cotizan, menos lugares tiene el dinero para meterse y más infladas están. E igual eso ha tenido impacto en que, bueno, la bolsa en los últimos años también haya ido bien. Es decir, al final hay menos donde repartir. Pero al final el dinero se va a las mega hiper gigantes. Sí, claro. Que aún te reduce más el dinero en las pequeñas. Os voy a poner dos ejemplos. Si sabéis dos ejemplos en Italia, Sevino y Finlogic, que son dos empresas que han sido pagadas en el último año en Italia, small caps, salieron a bolsa hace 3-4 años y al final la sopa de la familia porque estaban unos precios pues irrisorios, ¿no? Pues es un tema, ¿no?, a tratar en Europa. Luego también el tema de la liquidez en España. Hay muchas empresas que son súper líquidas, que nadie las está mirando y son media o small cap, mid cap y bueno, pues está siendo un problema. Entonces hay muchas empresas que se están replanteando el hecho de estar cotizadas o no. Claro. A mí me preocupa mucho en China, porque en China realmente hay empresas que están con enterprise value negativo y si yo fuese el CEO diría, hostia, esto se quemó de bolsa. Es otra cultura, ¿sabes? O sea, no... otra cultura, pero tío... Es complicado un perfil de manda más chino con empresa, con una posición de caja enorme y que decida sacar la privada. Es muy raro que se vea eso. Hay decenas de empresas. Hasta que se ponga de moda. No lo sé, pero a mí me preocupa eso, ¿eh? Yo lo haría, por eso digo. Yo no creo que eso vaya a cambiar. Mejor. Me echen a mí y a mis empresas a perder 3, me tocarían los cojones. Bueno, esto. Hay mucho optimismo bursátil frente al bono, o sea, el mercado de bonos hay bastante miedo y en cambio en la bolsa la gente anda, como dicen en Galicia, adobecida.
andan en fuego, ¿no? Hay muchas ganas de entrar y hay mucha confianza en que obviamente que estas subidas van a seguir, van a perdurar en el tiempo y se puede ver en el precio al que están los puts. Nos podemos comprar un put con un descuento del 5% a un año sobre el S&P al precio más barato desde 2008. Es decir, hace casi 20 años que no se podía comprar un put tan barato para protegerse de bajadas en la bolsa. Entonces, bueno, el resumen es que, a ver, de momento estamos muy fuertes. Estamos muy fuertes. Sin que aparezca un catalizador que asuste de verdad al mercado, esto debería seguir. Pero, ¿sabéis cómo va esto? La estructura es muy buena. Entonces, vamos a cerrar la parte más positiva de la actualidad. Y me ha dado mucho esto. A ver, esto se sabe un poco del tema de la bolsa, pero es el Elon. Y ¿qué os parece esto de que haya cambiado? Creo que es temporal. Es temporal. Es que se ve que se calentó, puso un tweet, le empezaron a mandar propuestas de X bonitas y cogió una que le hizo un usuario de Twitter y la ha puesto, pero es temporal. Va a buscar otra X. ¿Hay algo mejor que cuando Elon Musk se calienta? Yo creo que no hay nada mejor. La verdad es que el tío se mete unas calentadas tremendas, pero bueno. Pero va a cambiar el nombre de Twitter. Eso sí. Claro, tío, pero esto es una locura. A ver, se me hace raro porque, claro, ha creado como que Twitter ha creado su propio branding. Al final tú dices, voy a poner un tweet de tal, ¿sabes? Voy a poner un tweet, van a perder eso. Al final se va a llamar X, ¿no? Un tweet, pero a ver, normalmente ya sabéis que nosotros no somos muy fans de los intangibles en los balances de las empresas, pero justamente Twitter, si algo tenía era un valor de marca y eso pues atraía, porque puedes no tener cuenta en Twitter, pero sabías que existía y en un momento dado potencialmente te la podías abrir. Pero destruirlo así por las buenas es como, ¿qué haces? Que igual luego lo sale bien. Eso es un proyecto suyo que tiene desde hace mucho tiempo. Quiere crear el WeChat occidental, ¿no? Una super app en la que pueda hacer todo como tienen en China. Pero, ostras, no sé, la ha hecho como muy de golpe. Además, tampoco pasa nada por seguir con el nombre de Twitter. No lo sé. Sin duda, Elon sabe cómo llenar portadas de periódicos. Eso no se lo va a quitar nadie. Malas noticias en el sector inmobiliario chino. A ver, pues muy sorpresivo, pero por primera vez se reduce el número total, el montante total de hipotecas sobre el sector inmobiliario. De 5,8 trillones ha habido una reducción de 260.000 millones. 260 billones. Bueno, están desinvirtiendo del sector, o al menos no está creciendo, y conforme se van ejecutando las antiguas, pues se va reduciendo el montante total. Y a ver, esto no va a remontar así rápido. Y esto tendrá impacto sobre el consumo de materias primas, sin duda. Pero no va a remontar en el corto plazo. Como sepa, no sé, tampoco a mí, yo sabéis que te lo he dicho, esto o se va a quedar así medio muerto. Es posible que no vuelva nunca. Claro, nunca quizás es una palabra muy dura. A medio plazo no se va a recuperar lo que había en 2017 o 2018. No, a ver, ahora está más o menos al nivel. Es que en 2017 y 2018 salían ya de una crisis inmobiliaria que hubo en 2015. No se va a recuperar de lo que se hizo en 2020. Que ahí ya también quebraron algunas. Ahí ya quebró Caixa. Sí. Pero ahí cuidado, porque el número de inventario que hay en China de casas tampoco están mínimos también. O sea, que es que no es tan fácil. Yo no tengo una opinión clara sobre eso. Luego va a costar que vuelva al ritmo de construcción que llevaban. Esto debería estabilizarse un poco por debajo de donde está en 2020 y puede durar un tiempo, pero volver mañana a un ritmo de construcción tan alto no. Y al final los balances de las empresas constructoras están pues como están. Bueno, es que claro, es que aunque quieran no pueden porque no tienen acceso a crédito, porque tienen que cumplir con la norma de las 3 líneas rojas y eso pues va a estar durante un tiempo, unos años a bajo rendimiento. Luego ya veremos más adelante si recupera o no, porque el inventario, si el inventario es pequeño, pues harán falta. O sea, hacen falta pisos para chinos que quieren ir a vivir a la ciudad, sí, pero va a llevar un tiempo que esto se recupere. Vale, cuidado con esto, porque ya el jueves hubo ese pullback muy bestia
aquí hablamos de esto hace meses y que os puse un programa, un apartado especial japonés, porque la que tienen ahí liada es muy gorda, ¿vale? Es bastante más gorda que cosas como como la deuda de Antonio Sánchez, por ejemplo, ¿no? Es mucho peor. O sea, Japón tiene una deuda sobre el PIB del 265%, y ahora, como están teniendo una presión brutal de gente vendiendo bonos que tienen que comprar ellos porque nadie quiere un bono. ¿Quién quiere un bono que paga el 0,5% en un país que tiene una inflación del 3 y pico por ciento? Y cuando tienes competencia de otros países con economías solares que te están pagando el 2, el 3 y el 4%. Pues no lo quiere nadie. Entonces lo están teniendo que quedar todos ellos y ahora han dicho que van a cambiar el rango al que cotizaba el control, o sea, en el que ejercían el control de la curva, van a cambiar el rango del 0, estaba entre el 0 y el 0,5 y ahora pasará del 0,5 al 1. Cuidado, cuidado porque están muy, muy apalancados. Y lo que dijimos del gobierno americano, del aumento de coste que tendrá para la deuda, para el tesoro americano, la subida de tipos de interés, pues imaginaos para un Japón que está aún más apalancado que Estados Unidos. Cuidado con esta gente que, como se les vaya un poco la mano, podemos tener un espectáculo de los bonitos. Y por su parte Europa, lo que decíamos, es que Europa, el Banco Central Europeo ya ha avisado que si esto no cambia, van a tener que pensar en cambiar el plan que tenían de restricción del crédito, porque el Banco Central Europeo, en el servicio de seguimiento del crédito, ha detectado una contracción un mes más, un trimestre más, en la demanda de crédito. Se espera que se estabilizara y se espera que para Q3 la demanda de crédito aumente. Crédito en general, ¿no? Sí. Hombre, esto tiene sentido, porque con los tipos tal y como están, pues la gente se va a hipotecar menos. Tiene todo el sentido del mundo, efectivamente. Lo que no se espera. Claro, de hecho, de la economía en general que se busca con las subidas de tipos es precisamente eso. Los países occidentales que están totalmente bancarizados y que somos como países, tanto a nivel público como privado, unos yonkis de la deuda, cuando la inflación chuta mucho, parte de subir los tipos de interés es para que el crédito sea más caro, se pida menos crédito y por tanto la economía frene. Exactamente. Por tanto, no sé de qué se sorprenden y no sé exactamente por qué esperan que en Q3 aumente la demanda de deuda. Pero ahí está, siendo en Q3 no aumenta la demanda de deuda y sigue disminuyendo, es muy probable que cambien el planning que tenían de restricción del crédito, porque empiezan a asustarse un poco. ¿Vale? Además, ahí es muy probable que el mes que viene o el próximo la masa monetaria en Europa también entre en reducción, en contracción. En Estados Unidos ya lo está, pero pronto va a entrar en Europa. Así que, bueno, cuidado porque, bueno, ya veis dónde está Alemania. O sea, a Alemania no le sobra nada para caer en recesión. Pero la cosa está bastante complicada. No así en Burgos, luego lo vemos. En Burgos va bien. Bueno, Reino Unido, insolvencias, compañías en quiebra, para arriba, niveles elevados, niveles de 2008. Es Reino Unido. No sabemos que está en una situación particularmente fea. No tenemos por qué sacar conclusiones generales a nivel de toda Europa, pero hombre, un poco indicador sí que es, ¿no? O sea, cuando Europa va bien, el Reino Unido debería ir al menos decentemente. Vale, está fuera de la Unión Europea y tiene sus problemas aparte, pero el hecho de que esté aumentando tan fuertemente el número de empresas en quiebra no augura nada bueno. Una buena noticia, me ha hecho ilusión, es que Anheuser-Busch, el dueño de Bud Light, va a despedir a unos cuantos cientos de milkshakers. Van a despedir gente de oficinas, pero currelas no se va ni uno. No se va ni uno porque faltan currelas y sobran milkshakers. Entonces, pues bueno, están en ello. Les pueden dar la opción de que lleven los camiones o algo. Sí, pueden, pero no lo harán. O sea, no puede, o sea, pueden, pero los tíos... sobran ejecutas y faltan camioneros, es la realidad en América. En América y en todo el mundo. Mira, en China también pasa algo similar, ¿eh? Hay paro de jóvenes con estudios, pero para curro de currela falta gente. De hecho, mira, en Burgos no encuentran trabajadores. Las empresas dicen que no encuentran trabajadores, a pesar de que están ganando más y que muchas quieren ampliar plantilla, no los hay. No los hay con
los conocimientos que requiere. Es decir, no hay suficiente gente haciendo FPs de trabajos de los que no son de oficina. Y esto es algo que bueno, aquí hace tiempo que lo vengo avisando. Dentro de esto se va a corregir, porque además no pueden seguir haciendo trampas al solitario trayendo inmigración, porque los inmigrantes no tienen, bueno, algunos sí, pero pocos, tampoco tienen la calificación para tipos de trabajo de operador cualificado. No es tan sencillo. Entonces no basta con abrir la puerta y que entren cuantos más mejor. Para ciertos trabajos que venía haciendo el viejales de turno los últimos 20 años, no hay sustituto. Entonces, pues bueno, la situación está complicada y veremos cómo van solucionándolo. De momento, ya te digo, tenemos un paro bastante elevado, pero hay muchas empresas que no encuentran gente para lo que necesitan. Volkswagen se ha comprado una participación dentro de Xpeng, la empresa china de coches eléctricos. Está bien, ¿sabes? Cuando no puedes vencer a tu enemigo, únete a él. Ahora estarán dentro del consejo gestor y van a poner en marcha un par de marcas de coches eléctricos conjuntas para Volkswagen, que fabricará Xpeng. Se pondrán de acuerdo, pero es una muy buena decisión por parte de Volkswagen. Es una muy buena decisión por parte de Volkswagen y es la constatación de lo que también venimos anunciando, y es que el mercado, los chinos son un peligro gigante para toda nuestra economía. Es decir, nos están machacando. En automoción ya son el número 1 mundial. A ver, Japón, Toyota, Alemania, Volkswagen, pues ya los chinos les han pasado y van a seguir pasándoles. Volkswagen hace muy bien, para mí es una buena noticia para Volkswagen, pero para Europa es muy preocupante. Así que hay que reaccionar. Y no es fácil. No es fácil porque, como habéis visto en la noticia anterior, nos faltan operarios cualificados. Tenemos muchos ingenieritos y tenemos muchos asesoritos y tenemos muchos powerpointistas. Pero gente que se ponga al lado de una máquina a producir coches, de eso no sobra ni uno. Vale. Las oficinas en Estados Unidos, se reduce el espacio total de oferta. Es un problema que está ahí, lo he estado estudiando esta semana más a fondo. No es un problema gigantesco, pero bueno, un banco americano ha quebrado esta semana, uno más. Otro banco regional ha quebrado esta semana. Entonces, bueno, va a seguir sufriendo gente. Sé, por ejemplo, de Blackstone se ha quitado de encima edificios enteros que tenía para no tener que renovar el crédito. O sea, pues aquí te quedas, ¿sabes? Le ha dado el edificio al bonista y listos. Y es algo que se está produciendo cada vez más. Vamos a seguir encima. Vamos a seguir encima. No tiene por qué ser algo sistémico ni terrible, pero va a seguir afectando los próximos años, o al menos meses. La situación complicada la que hay ahí. Y pasamos al indicador avanzado de inflación mundial, que es España. A todo el mundo, como éramos los número 1 bajando, nos miran y resulta que la inflación en España ha subido. Ha subido el IPC y ha subido también la subyacente. Queda dentro de lo que esperamos para los próximos meses. Subidas en la inflación, porque el petróleo tiene toda la pinta de subir, por muchos motivos. Es muy probable que empecemos a ver subidas de la inflación que, eso sí, va a tener un impacto en la cotización de la bolsa. Porque en estos momentos lo que se descuenta es paz y felicidad. O sea, la inflación ha muerto y se acabó el problema. Cuando se constata que vuelve la inflación, cuidado, porque habrá consecuencias. Vale, venga, va, mercados oscuros, vamos rápido. Bueno, una semana, pues hemos vuelto a la zona de mínimos de interés de los últimos meses. O sea, no estamos en una zona de gran venta, ni mucho menos, pero sí que estas últimas subidas de esta semana pues no han venido acompañadas de mucho volumen comprador en los mercados oscuros. Y el análisis técnico, pues ahí está el SP tocando muy cerca de zona de resistencias. ¿Ves lo que os decía? Espera. Color de lápiz. Lo ha intentado una vez y lo ha intentado 2 veces. Y he intentado corregir un par de veces. Pero en cuanto llegan a este suelo, esta zona, está haciendo un rango ahí, entra el dinero a chorro.
y entró el viernes y entró aquí, que volvió a subir para arriba. ¿Por dónde saldrá? A ver, de momento, no, si no hay una noticia, algo especial que haga cambiar el optimismo que hay entre los inversores, es difícil que veamos una gran corrección. O sea, una pequeña corrección, en plan que baje hasta aquí, que es lo que yo contaba dentro de lo más probable. Eso puede pasar cualquier día. O sea, no es una cosa... Ahora, más allá del 4.400, veniendo por aquí la media de 50 y tal, muy difícil. Muy difícil porque en estos momentos el optimismo es muy alto y las ganas de comprar son muy fuertes. Entonces, siempre habrá gente para comprar el dip. Para que eso no pase, pues tiene que cambiar algo. Y ese algo puede venir por parte de la inflación, un aumento de la inflación, con más subidas de tipos en los bonos, pues ahí sí que podría dañar porque no es lo que se está descontando ahora. Ahora estamos descontando un futuro el más bonito posible. ¿Vale? Desaparece la inflación y evitamos la recesión. Si una de estas dos cosas cambia, evidentemente el mercado tendrá que ajustarse. El petróleo ha salido del rango entre 76 y 68 en el que ha estado durante unas cuantas semanas, ha salido por arriba y ahora pues se encuentra con la resistencia esta de 82 que lo ha tumbado un par de veces. Ha roto la media de 200, lo cual es una señal alcista muy potente. Y mientras se mantenga por encima de la media exponencial de 20, la que suele usar Dentex para el control de movimientos a corto plazo, pues oye, estamos alcistas y a ver qué tal, a ver hasta dónde va la cosa. A mí si se queda en 80-85 ni tan mal, ¿eh? Hombre, para nuestras empresas ni tan mal. Sin duda, sería lo mejor que podría pasar, porque para la inflación no sería especialmente dañino y nuestras empresas de petróleo ganarían un montón de dinero. Pero veremos, que si esto se empieza a ir para arriba, esto tendrá un impacto a nivel de inflación con el cual que el mercado a día de hoy no descuenta. Así que bueno, esta es la situación, chavales. Venga, lo dejamos aquí. Un fuerte abrazo a todo el mundo. Espero que paséis unas vacaciones cojonudas y siento no acompañaros estas próximas 3 semanas, pero volveremos en septiembre y además hay que decir, los vídeos son muy chulos, porque el otro no lo hemos dicho, pero también os va a gustar. Es muy Hombre, bueno. hay contenido muy bueno y de hecho es que igual hay contenido contenido hasta para sacar por semana, ¿eh? Ojo. Sí, vamos a sacar también cositas entre semanas. Puede ser el descansar con menos descanso que la gente haya visto en su vida, ¿sabes? Creo que aprovechan agosto para que haya noticias ahí gigantes y tengamos que volver. Ostras. Antes de tiempo, hacer ahí el vídeo en bañador, en plan, hostia, estaba ahí. Es temporada de resultados también. O sea, mala época para irse de vacaciones, ¿eh? Estaba en la playa, me llega el mensajito de Raúl, vente Ciprés, que hay noticias. Por favor. Cuchetas. Venga, chavales. Comenta Valtresa 90 que ojo con las subidas de gasoil y gasolina en los mercados de futuro y su impacto en la inflación, que es verdad. Claro. Sobre todo el spread, el crack de spread de gasolina y derivados, sobre todo en América, se está disparando de nuevo, ¿eh? Pero bueno, claro. Claro. Eso es muy complicado de sacar la bola de cristal y saber dónde va a estar en 6 o 9 meses. No, a ver, es que no hay que sacar ninguna bola de cristal. Lo que hay que saber es que si esto sigue una senda al alza, la inflación va a venir por detrás subiendo y el mercado no espera eso ahora. Entonces, si el petróleo sube en corto plazo y se mantiene en precios más elevados de los que estaba, tú ya puedes intuir que la inflación va a subir y cuando suba la inflación van a venir correcciones. Eso sí que es casi seguro, porque no es lo que se cuenta en estos momentos. Así que bueno, nada, hay que estar encima. Simplemente hay que estar encima y tener un... Esta imagen que usas siempre de cierre, ¿de dónde la sacaste? No lo sé, me la encontré por ahí y me gustó mucho. ¿Te gusta o qué? ¿Está bien? No es que me guste o me disguste, pero ya la emparejo contigo. Bien. Bueno, pues ahora ¿qué tal si pasamos a Rodri? ¿Cómo está Attitude? Attitude está. ¿Cómo se pronuncia correctamente? Attitude. Bueno, depende. En español pues será Attitude y en inglés cuando hablo con algún CEO o Investor Relation pues digo Attitude. Bien. Pero bueno. Un poco, no sé, sin más. Vamos allá. Te quité la pantalla. ¿Queréis hacerlo? Venga. ¿Tienes ahí slides para compartir o...? Oye, ¿por qué no?
¿O nos vas a hablar de tu libro así a pelo? ¿Por qué no tiene moneda, Rodri? Ha perdido la moneda. Ha perdido la moneda. Pero cuando pasa eso, el Capi ayer no podía trabajar. También le pasó eso. Ha perdido la moneda. Uf, Rodri. A ver. Ahí está. Me habéis perdido, no sé qué ha pasado. Claro. Eso, ¿que quieres poner alguna slide en pantalla o cómo quieres hacer? Sí, yo lo que había pensado es, si queréis, puedo ir un poco a la presentación del segundo trimestre, algo que ya había presentado muy rapidito, y apuntáis si queréis cualquier pregunta o duda, y bueno, pues luego con el chat, si tiene alguna duda en particular, pues de alguna empresa o no sé, de cualquier cosa que queréis hablar, chicos, pues ya sabéis que aquí nos liamos bastante fácil. Sí. Perfecto. Así que no sé cómo se presenta. Aquí, share screen. Vale, la tengo. Tienes que dar al share screen y comparte la pantalla donde tenga la presentación. Vale. Ahí la tienes. Espérate. ¿Y esto cómo se quita? Vale, no, que no se ve. Es que hay una cosa que se ve, que parece que hay aquí arriba, pero en verdad no se ve en la presentación, así que perfecto. Ahí lo pues, creo que se ve perfecto. Raúl, que Ciprés dijo 40 minutos, hombre de palabra esta vez. No, yo estoy que no me lo creo. He sido un hombre de palabra. Eso, yo qué sé, es como te llevan diciendo 40 veces durante 3 años que es 1 hora y siempre es 1 hora y media, pues cada uno se siente raro para un día que cumple. Así que tendremos tiempo para conversar a fondo con Rodri. Perfecto, chicos. Oye, pues si queréis empiezo y luego, bueno, si queréis interrumpirme, pues también lo podéis hacer, no hay problema. Y en alguna slide pues explico algo más que os quede ahí de dudilla. Bueno, básicamente estáis viendo ahí el segundo trimestre de Latitude Small Caps. Para el que no me conozca, pues bueno, yo empecé en inversión pues como Ciprés, el Capi, Rubén, pues una persona normal, compartiendo su conocimiento en las redes, y bueno, pues pasé de ser consultor de ingeniería de la energía pues a tener mi propio fondo, ¿no? En el cual soy gestor actualmente. Se llama Latitude Small Caps y empezó en febrero de este año, el 22 de febrero, si mal no recuerdo, que fue un periodo un poco malo para empezar, porque fue justo, yo creo que en pico de mercado. Y bueno, hemos estado durante el semestre negativos, pero bueno, ya puedo decir que estamos positivos desde el inicio, así que bastante contento. Y bueno, pues la filosofía yo creo que ya la he explicado bastantes veces, es un poco 3 patas diferentes. El value investing, que al final pues significa comprar compañías a precios razonables. Creo que es el primer check que tiene que pasar una empresa, y luego pues que tenga cierta calidad, entender que sea un negocio predecible, que tenga unos rendimientos sobre el capital invertido bastante decentes, por encima del doble dígito, y que luego pues tenga esa posibilidad, ¿no?, de poder reinvertirlo con un crecimiento orgánico y también con M&A, que pueda hacer que pues llegue a ser una compounder y bueno, pues su valor intrínseco vaya aumentando a lo largo de los años, ¿no? Y bueno, básicamente en mercados ha habido tres puntos importantes. Uno ha sido los tipos de interés y la inflación, otro ha sido los índices, que tal lo han hecho en base a todas estas noticias. Y bueno, nosotros cómo creemos que estamos posicionados ante este tipo de mercado. Nosotros creemos que hay una oportunidad en small caps y luego pues en ciertos nichos, ¿no?, que son básicamente geografías. ¿Qué ha pasado? Pues bueno, al final la inflación parece que se va mitigando, ¿no? Parece que hemos llegado al pico y pues poco a poco, hasta final de año, parece que va a remitir a unas tasas del 2-3%, que sería algo más normalizado. Lo que no sabemos es qué va a pasar en 2024 y en 2025, que yo creo que es la gran incógnita, ¿no? ¿Y qué han hecho los tipos de interés también? Pues bueno, se espera que sigan subiendo hasta final de año y poco a poco pues vayan bajando. El efecto que ha tenido ahora mismo, yo creo que en los mercados y también en las empresas en sí, en los fundamentales, pues ha sido bastante bajo. ¿Por qué? Porque al final el coste de la deuda no ha parado de aumentar, pero claro, se está empezando a refinanciar
parte de esa deuda corporativa, y eso lleva pues cierto tiempo al mercado de digerir, ¿no? Si tú tienes vencimientos pues a 5 años vista de media, pues bueno, pues seguramente el 10% o el 20% sea lo que vayas a tener que refinanciar el año que viene, que no es tan relevante que si ya empiezas a refinanciar el 50% de tu deuda, pues por ejemplo a los tipos de interés por encima del 4%, ¿no? Que Esto hace muchísima... ahora está... Claro, claro. Entonces, ese es el problema que nosotros vemos, que al final la subida de tipos de interés es instantánea, pero su efecto es mucho más lento tanto en las economías como en las empresas, ¿no? Entonces intentamos buscar empresas que tengan deuda, pero la tengan muy a largo plazo, ¿no? Y, o que ni siquiera tengan deuda, ¿no? Que sean negocios en sí lo suficientemente buenos para no tener que estar apalancados. Entonces es algo que siempre le hemos prestado mucha atención a la deuda, porque sabíamos que se podía girar el ciclo perfectamente, y cuando te vienen mal dadas, pues la deuda hace que muchos negocios se vayan a cero y se tenga que reestructurar la empresa. Entonces, bueno, pues nosotros somos conservadores a la hora de invertir, pero bueno, queremos generar una rentabilidad interesante a nuestros inversores, y es algo que tenemos bastante monitoreado. ¿Qué pasa? Pues que al final esta inflación está haciendo que el exceso de ahorro cada vez vaya menos, y esto nos preocupa bastante, sobre todo en el consumo discrecional, en Occidente sobre todo, porque, por ejemplo, en China la inflación tampoco ha sido tan alta, ¿no? Comparado con los países occidentales. Por ello, pues al final nosotros tenemos un 4,8% de la cartera en este tipo de consumo que bueno, no nos parece especialmente interesante. Y dentro de este 4,8% de la cartera, pues son empresas que nos parecen muy buenas, con unos márgenes muy buenos y con un balance bastante saneado, ¿no? Con caja neta. En el tema de mercados, el MSCI World pues está cercano a su media histórica. No creemos que esté ni infravalorado ni sobrevalorado, pero sí que creemos o sea, no queremos que haya una oportunidad, pero si nos vamos un poco más al detalle por geografías, podremos ver que hay cierta divergencia, ¿no? Tenemos a Estados Unidos, que está muy por encima de su media histórica, y bueno, por ello es seguramente la zona donde menos invertidos estamos en base al GDP mundial, al PIB mundial. Y por contra, pues vemos oportunidades, por ejemplo, en el Reino Unido, donde está a unos múltiplos que nos parecen muy interesantes. También nos parece interesante, pues, por ejemplo, Italia, que he hablado antes, o pues por ejemplo China, ¿no? O Asia, que bueno, al final no son países que están de moda. Primero están en términos de PER por debajo de su histórico, y además que el EPS Growth va a subir para 2023, se prevé más de un 20%, y más de un 12-13% en 2024, ¿no? La más barata y la que más va a crecer. Tal cual. Entonces, sí, pero bueno, nos parece interesante. Para mí, ojo con Reino Unido, ¿eh? Es que Reino Unido, la bolsa de Reino Unido, nosotros que seguimos bastantes empresas de allí, está muy barata. O sea, pero muy barata es también unos niveles ridículos. Y sí que es verdad que la economía está hecha una mierda, a nivel político está muy mal, hay miedo de que lleguen los laboristas, pero claro, la pregunta es la de siempre. ¿Realmente está todo eso descontado? Yo diría que sí, está descontado 2 veces. Hombre, hay small caps en Reino Unido a precio chino, ¿eh? Tal cual. Pero nosotros, por ejemplo, hay algunas empresas que en el Reino Unido que están muy baratas, sin embargo, el modelo de negocio nos cuesta comprarlo y no lo hemos comprado. Os voy a poner un ejemplo. SCS Group, no sé si la conocéis, que vende sofás a retail en el Reino Unido. La hemos mirado muchas veces. Una vez escuché de ella, sí. Está muy barata y tal, pero nos cuesta y no lo vemos claro, ¿no? En ese tipo de sector creo que estamos mucho menos protegidos que otro tipo de modelo de negocio, ¿no? Nosotros al final creo que tenemos S&U, tenemos Creatons, que es una nueva incorporación de este semestre, este trimestre, y luego también tenemos K-Box. Creatons, esa es la de laboratorio, ¿no? Sí, de hecho mi pregunta es por Creatons, te la puedo hacer ahora. ¿Nos puedes contar cuál es el Luego, que hay una slide. Vale. Sí, ¿cómo se encuentra tu Creatons, tío? Yo sigo muchas empresas, lo que pasa es que cuando se ponen a múltiplos interesantes, pues las empiezo a mirar.
Tengo... Sí, la de Kratos es una buena historia de... Tú y yo sabemos, Raúl, de dónde viene Kratos. Sí, de malas adquisiciones. Sí, esa parte sí. Pero ¿de quién nos habló de ella? Ah, sí, sí. Mandamos saludos, por cierto. Saludos cordiales. Al lejano oeste. Bueno, no tan lejano. Venga, no interrumpáis a Rodri. Bueno, entonces, en el tema de la diferencia pues entre growth y value, pues no sé, tampoco tenemos mucha opinión, no somos seguidores de ninguna en particular. De hecho, nosotros estamos enfocados en small caps para intentar buscar empresas que tengan crecimiento orgánico y además que estén a unos precios bastante razonables. En 2017 esa divergencia pues sí que vimos que no paró de aumentar a favor del growth. Luego en 2022 pues hubo una corrección bastante importante de las acciones growth y sin embargo pues ahora en 2023 hemos vuelto a ver un buen rendimiento de las acciones de crecimiento en contra de las de valor, ¿no? Y si nos vamos un poquito más a fondo y analizamos lo que ha pasado en el semestre en el SP500, pues al final lo que ha tirado del índice han sido 7 compañías, ¿no? Apple, Nvidia, Google, Microsoft, Amazon, Meta y Tesla. En el año pues ha cerrado el semestre más 15 el SP. Sin embargo, si le hubiéramos quitado estas 7 compañías, pues estaría prácticamente plano, ¿no? Y es bastante relevante entender esto. Y ya, por último, si nos vamos al tema las tesis de small caps, pues vemos que las empresas de small caps están en el punto más barato de los últimos 20 años comparado con las big caps. Al final, pues nosotros hemos creado una cartera que puede estar más o menos a un PER normalizado para lo bueno y para lo malo, porque hay empresas que están ganando más de lo que deben y empresas que ganan menos de lo que deben, de 7,5 veces, mientras que, bueno, pues tenemos índices por encima del 15 veces PER. Y nosotros creemos que tenemos un mayor crecimiento y mayor calidad que esos índices. Entonces, bueno, creemos que es una oportunidad histórica y por eso también se creó el fondo, porque creemos que es un buen momento para las small caps y sabemos también cómo trabajarlas y analizarlas. Entonces, al final, lo que vemos es small caps olvidadas, geografías castigadas, como hemos visto UK, hemos visto Asia, Italia también, y bueno, pues no tenemos una opinión entre el growth y el value, intentamos buscar ambas a la vez, ¿no? Bien. Lo del growth y el value muchas veces es el múltiplo que tienes que pagar para entrar a una empresa. Tal cual. Sí. Tal cual. Y sobre el tema de la rentabilidad, pues al principio, bueno, hemos hecho una rentabilidad en el semestre de menos 3%, mientras que veis que el MSCI Small Caps Net Total Return ha hecho menos 2,49 y sin embargo el MSCI World Net Return pues está en el 6%, ¿no? Y esa divergencia, ¿cuál es? Pues bueno, que ha entrado más dinero en las Big Caps y las Small Caps han quedado un poco rezagadas, ¿no? Y luego, aparte, yo creo que lo hemos hecho un poco peor que el índice de referencia, que para nosotros es el MSCI Small Caps, porque tenemos un poco más Asia que, bueno, pues no ha tirado tanto en este semestre. Pero bueno, pues que es algo yo creo que irrelevante de analizar a 6 meses vista. Asia, a los pobres chinos los han machacado, ¿eh? Tal cual, sí, 100%. Nosotros lo bueno es que como tenemos mucha empresa que nos ha dado dividendo, creo que nos ha dado del fondo total, del 100%, creo que ya tenemos un 3% en dividendos ganados solo de estas compañías, ¿no? Entonces, ¿Al final has entrado en Lonking o qué? No. Hostia, es que Lonking... Pues no yo me gusta el capital allocation, no vemos claro el sector, son muchas cosas que... Pues yo a raíz de que tú dijiste que estaba muy barata, me la miré y entré. Está muy barata. Y ha ido bien, porque me fijé que habían crecido el año pasado un 75% en ventas al extranjero. Y por lo que parece, en esta primera mitad de año aún han crecido más. 100% Ciprés, pero no me falta... No puedo llegar tan deep a entender bien por qué o sea, las dinámicas en China con la maquinaria, por qué Lonking y no otra empresa. O sea, al final necesito un grado de confianza bastante alto para poder invertir en ella y me falta información y no he conseguido llegar tan deep. Y aparte no me encanta tampoco el management, no hacen un buen capital allocation, dan un dividendo así bastante jugoso y está súper barata, pero no es la típica empresa que viramos en Asia. Y yo creo que encima
como Lonkin hay 20.000 empresas asiáticas Sí. destruidas, entonces preferimos otras antes que Lonkin. Pero si no estuvieran igual las otras, pues igual Lonkin sí que hubiéramos comprado algo, pero... A mí me gusta mucho que se hayan digo, volcado en el comercio exterior y me parece que tiene que ser en parte el motivo por el cual, a pesar del frenazo inmobiliario, la economía de China está consiguiendo crecer. Es decir, esta gente está trabajando muy bien. Es muy difícil lo que están haciendo. Al final, una empresa que vende maquinaria, pues si su país deja de construir o construir menos, debería sufrir mucho. Sufrieron en los 22, pero han reaccionado y están vendiendo al exterior mucho. Y es lógico, porque tienen un producto barato que en el tercer mundo y en el mundo en vías de desarrollo tiene mucha salida. Así que, bien. Nada más, ya curiosidad solamente. Perfecto. Entonces, bueno, el 88% lo tenemos en renta variable. De ese 88% tenéis aquí un poco la composición, que nos centramos muchísimo pues en microcaps y en small caps, siempre por debajo de 2 billion. Intentamos, pues eso, comprar cuanto más pequeño, mejor. El problema, pues nosotros tenemos al final un problema de la liquidez importante de crear una posición. Entonces, bueno, nosotros eso nos lo tomamos muy en serio, también la CNMV se lo toma muy en serio e intentamos pues tener posiciones acorde a la liquidez y al size, como se dice, al tamaño del fondo, ¿no? Y luego más, por geografía, pues tenemos un 50% en Europa, nos parece muy interesante, sobre todo en small caps creo que hay mucha cosa destruida. En Asia tenemos como un 28-29%, y que nos parece súper interesante, y nosotros lo que hacemos en Asia es comprar sobre todo empresas bastante dividenderas o que tengan un capital allocation un poco decente y nos lo tomamos como si fuera un mono, ¿no? Empresas que pues te están dando un dividend yield del 9% y bueno, pues nos da igual lo que haga el precio de la acción, que bueno, pues nosotros poco a poco vamos canjeando, ¿no?, esta inversión. Y como os he comentado antes, ¿no?, tenemos un 18% en Norteamérica y de las acciones que hay en Norteamérica, muchas son internacionales, o sea, que no tienen nada que ver con la región y la mayoría están en Canadá. Entonces, bueno, pues para que tengáis en cuenta que Estados Unidos es la parte más cara que vemos. Y luego, bueno, un 2,9% en Oceanía. ¿Das ahí a tope o qué? Sí, das. Y esta es la cartera, ¿no? La composición de la cartera a finalizar el semestre. Si queréis, luego vamos en la ronda de preguntas o con vosotros, chicos, vamos una a una o la que más queráis preguntar, pues la podemos coger de aquí, de esta slide, la dejamos al final de la presentación y vamos a por ellos, si os parece. ¿Vale? Venga. Pero bueno, básicamente eso, tenemos 4 empresas por encima del 5% y las demás bastante diversificadas. O sea, queremos concentrar, pero bueno, que tener entre 25 o 28 empresas nos parece lo más correcto. Tampoco queremos tener ninguna al 9% ni nada. Queremos que sea una composición bastante heterogénea. Y luego, bueno, al final ha sido la entrada de Creatons. La empresa se ha metido un batacazo tremendo, creo que casi un 77% desde máximos. Y la llevamos siguiendo bastante tiempo. Es un sector un poco complicado, lleva bastante tiempo. Pero bueno, al final se ha puesto a un precio que nos ha parecido muy interesante entrar y hemos entrado. Esta empresa que se dedica, pues bueno, es una empresa small cap británica que tiene que produce productos para el cuidado diario. Pues, yo sé, cremas, champús, acondicionadores, todo tipo de productos para el cuidado, ¿no? Y ahí hay que diferenciar entre dos segmentos. El segmento de donde ellos son el dueño de la marca o producen para terceros. Puede ser directamente para un supermercado con un acuerdo a largo plazo o por pedidos. Y bueno, es un sector donde sacan su margen y es bastante rentable. Es más complicado el tema de tener tu propia marca porque tienes que crear todos los canales de distribución, saber muy bien lo que le gusta al consumidor y es un mercado bastante competido. Pero bueno, nosotros nos parece que esta gente lo ejecuta bastante bien y eso es muy importante, ¿no? Tener gente que conoce bien el mercado de UK, que sabe lo que le gusta al cliente y va un poco cambiando según va cambiando también ese tipo de demanda. ¿Qué ha pasado? Pues que los márgenes se han visto muy afectados en 2022 debido a la inflación y especialmente en el precio de la electricidad, que es un coste bastante relevante
en este tipo de industria. ¿Qué ha pasado? Pues que la empresa ha caído más de un 77%, no ha dejado de ser interesante para el mercado y bueno, pues nosotros entramos cuando hay problemas en el corto plazo. Nosotros creemos que en el medio plazo, a 1 año, 2 años vista, va a poder volver al margen normalizado. De hecho, ha habido muchos contratos que ellos tenían con supermercados en los cuales han dicho, oye, o cambiamos el margen o te dejo de producir. Y han dejado de producir, de hecho se han quedado flat o bueno, han bajado un poquito ventas, aunque haya subido la inflación, el volumen ha sido bastante menor. ¿Y eso qué ha sido? Pues que han dicho a Tesco, por ejemplo, oye, o renegociamos o nada. Entonces ha habido ahí unos par de meses donde han renegociado sin producir. Entonces, bueno, han llegado ya a un acuerdo y nosotros, pues bueno, creemos que es una empresa interesante que volverá a los volúmenes de venta anteriores y con unos márgenes más normalizados. Y bueno, simplemente haciendo un poco ahí, un poco de forecast del P&L, pues creemos que puede estar a 6 veces beneficios, que nos parece bastante interesante. Y aquí tenéis un poco la gráfica. Ha sido una empresa que ha sido bastante compounder, lo ha hecho bastante bien, pues hasta que ha tenido los problemas en el corto plazo del margen, ¿no? También ha habido un problema aquí, yo creo, igual Raúl se acuerda más, pero que hicieron alguna que otra adquisición que sobrepagaron o que no estuvo muy bien el tema de esas adquisiciones, ¿no? Sí, bueno, ellos al final lo que adquieren son empresas también a terceros, han adquirido, creo que la última de ellas fue Mahardy, y bueno, pues en esas van haciendo también impairments y tal, algunas salen mejor, algunas salen peor, pero bueno, al final cuentas con ello, ¿no? O sea, hay algunas veces que no sale tan bien el M&A, pero bueno, es una empresa que históricamente lleva más de 10 años haciéndolo muy bien el turnaround, porque al principio se dedicaban a otra parte del negocio que era un poco más pero luego le consiguieron dar una vuelta. Hay una chica que solo se dedica a la parte de cremas y de firmas propias de la empresa de cremas, y la verdad que es muy buena. Y bueno, y seguramente en lo de Mahardy, pues bueno, al final no lo sabes. Puede que al principio no triunfe y luego pues le dan una vuelta, en vez de venderlo pues por un canal de distribución, lo venden por otro y consiguen hacerlo bien, ¿no? Es que es un negocio bastante complicado, no es un negocio fácil de operar. Y luego, bueno, si tenéis alguna pregunta más de Creatons, podemos verla ahora si queréis. ¿Cuál sería para ti una valoración razonable de Creatons a día de hoy? No puedo decirte. Es complicado, pero... lo que tienen que hacer es desapalancarse. Te la puedo decir, pero no me gusta decir públicamente lo que creo que vale. Claro, es que el problema con eso es que la gente se ancla a los precios objetivos que dan personas que respete, ¿sabes? Exacto. Yo vengo aquí a explicar cómo analizamos, que yo creo que al final es lo importante, ¿no? O sea, enseñar a la gente cómo lo hacemos los profesionales, en qué nos miramos, qué cosas miramos, qué nos parecen los KPIs importantes, pero al final dar una valoración, pues igual hoy te digo que vale, yo qué sé, 100, y mañana porque pase algo tanto positivo como negativo igual cambia 40 peniques para arriba o para abajo. Entonces, no sé, no te puedo decir. Yo te puedo decir que creo que volverá a los márgenes normalizados previos, y que, bueno, pues básicamente eso, y que lo va a pasar un poco mal en el corto plazo por todo el tema de la inflación, que seguramente el consumo vaya a bajar, aunque este tipo de consumo es más defensivo que por ejemplo, pues las velas, por ejemplo. Entonces, estamos más cómodos, estamos bastante cómodos aquí. A ver, hay una cosa buena que tiene esta empresa, es que hay cierta alineación real, porque los principales, bueno, el Chairman es el principal accionista, tenía un 20 y pico, si no recuerdo mal, de la empresa, y bueno, a partir del punto que marcó Rodri fue cuando empezaron a hacer adquisiciones que, bueno, apalancaron bastante la empresa y, bueno, apalancaron bastante la empresa en función a lo que ganan ahora, que es poco. Pero en función a lo que ganaban en el pico de mercado, pues la deuda era manejable. Claro, ahora, por ejemplo, no tiene deuda prácticamente. Tendrán 6 millones o 7. Bueno, a lo mejor lo han reducido un poquillo, pero claro, 6 o 7 millones ahora es mucho, ¿no? No, o sea, cotiza... Yo no lo veo, o sea, de EBITDA también te hace bastante esta empresa, ¿eh? Pero el net profit a lo mejor te puede hacer 2 millones de libras. Ya, bueno, pero o sea, al final tú vas a free cash flow, depende mucho del CAPEX que le estés metiendo.
te lo puedo comprar. Pero sí, ellos ya tienen la inversión. Pero antes estaban en... totalmente, o sea, antes tenían caja neta, antes de las adquisiciones. Sí, sí, sí. Pero y pagaban ya un la palanca mínimo. es bastante baja ahora mismo, es prácticamente irrelevante. Sacaron el anual hace poco, hace un mes. Pues si lo quieres ver. Cuentan parte de eso, que han repagado deuda. Y luego lo otro, ya acabo, que creo que al final esta la miré hace tiempo, es que el volumen es ridículo. Era como, yo qué sé, 25.000 euros al día o algo así. Sí, es que UK es un poco patata porque va por OTC Market y hay market dealers y no es fácil comprar porque nunca sabes a quién estás vendiendo ni a qué precio. Te tienes que poner con un intermediario que es el market maker y es bastante tedioso. Esto también nos pasa a nosotros en S&U, que tú puedes ver la acción y dices, si está cotizando a 2.200, dame acciones a 2.200 y dices, no, es que no hay a 2.200. Eso depende del... Ahí no sé cuál es la palabra técnica. Del que uses para comprar las acciones. En función del broker... sí, porque S&U yo no dependo del market maker. Puedo hacer operaciones al momento. Pero en Keystone, por ejemplo, no. Dependo del market maker. Pero nosotros, por ejemplo, contamos, tenemos más de 10 brokers, para que te hagas una idea. Tienes que tener alguno, o sea, si tienes alguno de los buenos, claro, alguno de los británicos puros, entonces directamente el market maker te ofrece el precio. Sí. Puedes comprar al momento. Si no, pues estás jodido, igual que nosotros con Keystone. En eBay, a mí no me incluyas porque yo precisamente tengo broker. Es verdad, tú tienes ahí Interactive Broker de UK, ¿no? Pero aunque eso pase, por ejemplo, ahora mismo, si Creighton's cotiza a 30, el ASK está a 33. Y es un gap del 10%, para que te hagas una idea. Bueno, claro, pero eso es intrínseco de estas... Sí, o sea, pero eso no es por el mercado, eso es porque es muy líquido. No, es también por el mercado, porque el market maker es el que coge las bid y las offers y las junta a ellos. No hay un bid-ask. El bid-ask te lo enseña el market maker, no es... Sí, eso te lo... Entonces, con eso juega muchas veces el market maker, hace ahí sus chanchullos. O sea, por ejemplo, puede juntar una bid con una offer, ya uno será... O sea, tú te puedes enterar... Sí, se llevan el spread de ellos, al final claro, tú no te puedes enterar de a cuánto estás comprando o vendiendo, porque no es... Claro, tú sabes que has comprado 32 a lo mejor, pero a lo mejor esas acciones que tú has comprado 32, el market maker las ha comprado 31, se iba un pelín de margen. Sinceramente no me gusta, no, me parece un poco oscurillo, pero bueno. La verdad es que el Reino Unido, los mercados de Reino Unido, los secundarios son un poco... la verdad que, no sé, a mí no me terminan de enamorar mucho. Tal cual, no... Tal cual, nosotros en S&U lo mismo, intentamos buscar bloques y tal, y al final el market maker te iba subiendo la bit el solo. Entonces, bueno, pues no sé, es lo que toca. Pero bueno. Y luego lo último, que es el 11% de la cartera, lo teníamos en opciones, pues por bastantes razones, ¿no? Porque al principio en febrero había subido mucho el mercado y nos parecía que había que ir con cuidado, entonces dijimos, oye, pues hay puts muy interesantes que nos dan una rentabilidad anualizada bastante relevante de doble dígito. Encima, ese subyacente lo podemos meter en letras del tesoro al 3 y pico %, que además nos daría una rentabilidad extra. Y luego, aparte, pues es un 11% de la cartera que podemos, que la tenemos ya locked, la tenemos ya fijada con subyacentes que ya conocemos, y pues por el camino podemos seguir analizando small caps que igual las tenemos en pipeline, pero todavía no hemos decidido si vamos a invertir o no. Entonces nos sirve para bastantes cosas. Nosotros elegimos Nagarro, que era, bueno, en Strike a 84. Nosotros tenemos Nagarro Equity 2%, pero si cae por debajo de 84 querríamos tener pues un 4%. ¿A qué fecha? A septiembre de 2023. Eso nos pagaron 4,3 y bueno, pues a cierre del semestre estaba el precio a 8, pero actualmente pues está fuera, está out of the money, está fuera de dinero. Luego también cuando cayó a 75, 76, que estaba ya muy en el dinero, la de 84, decidimos vendernos otra 68, porque nosotros queríamos tener
a 68, aún más exposición que el 4%. O sea, Bien. pues, por ejemplo, hago 5 o 6. Tenemos Muy otra put 2023 y luego 2 totalmente diferentes. Queríamos buscar 3 puts bastante diferentes. Una que fuera pues más Europa, otra que fuera materias primas, que también conozco, y también otra que fuera más Asia. Entonces, para que la correlación entre las 3 pues fuera un poco más alta que comprar 3, pues yo que sé, en China. Entonces, elegimos Warrior Met Coal, que es al final carbón metalúrgico, una de las mejores minas en Estados Unidos, o la mejor mina, si mal no recuerdo. Y bueno, pues daba una volatilidad muy alta y bueno, la cogimos y prácticamente ya está pagada. De hecho, está ahora más o menos a 0,10, o sea, ni siquiera hay bit. Esta ya está prácticamente pagada. O sea, a cierre estaba a 0,63, pero ahora mismo está ya... O sea, la acción está a 42, si mal no recuerdo. Y Alibaba, pues también nos vendimos una para Strike 75, que nos parece un precio interesante a 75. Y así, pues como también la parte de opciones en small caps no se puede hacer, pues tenemos que coger subyacentes más grandes que tengan un poco más correlación con lo que puede hacer una región u otra. Entonces, bueno, elegimos Baba para Asia. También teníamos Prosus para hacerla, pero al final preferimos Baba. Y nada, esta también está ahora mismo, bueno, la vendimos a 5,5, está a 2,35 a cierre del semestre y ahora mismo creo que está a 0,40, para que os hagáis otra idea. Entonces estas dos nos han salido bastante bien, están ya al 90 y pico % pagadas. Y pues bueno, en Agarro sí que le ha costado un poco más, pero como nos interesa la equity, o sea, nos la quedaríamos, pues nos parece perfecto para nuestra estrategia. Y nada, bueno, poquito más. Si alguno está interesado en invertir en el fondo, pues lo puede encontrar en MyInvestor. También se puede crear una cuenta en la gestora Attitude. Y bueno, pues también estamos en Inversis, que al final pues te da la opción de contratar el fondo en muchos bancos, ¿no? Entre ellos, pues por ejemplo, Singular Bank con Gabriel Castro. Y nada más, chicos, si tenéis cualquier pregunta, pues yo encantado de responderla. Y una cosa, con esto estamos actualmente en 80 partícipes. Para el año que viene, en febrero de 2024, tenemos que llegar a 100, así que si alguno quiere hacer una aportación, aunque sea, no sé, de €1, por ejemplo, pues nos ayudaría bastante. Bien. Pues hay que tenerlo en cuenta ese, hay que ayudar. Oye, Rodri, ¿cómo han ido tus jugadas con los restaurantes chinos? Bien, esa parte bastante bien. Me gustó mucho esa propuesta. En el precio de las acciones se ha descontado ya el dividendo, que fue bastante relevante. De hecho, lo que he dicho ha sido como un 1 o 2% del fondo total. Pero pues las acciones han quedado planas, ¿vale? Están planas y la verdad Agisen sacó una actualización del semestre. Ya habían aumentado más de un 40% las ventas por tienda, ¿no? Entonces la verdad que va muy bien. Luego también ha sacado resultados Café de Coral, que es la empresa más grande de franquicias en Asia, y dicen que está siendo una recuperación en V total. O sea, que la gente está volviendo a consumir, está volviendo a ir a los restaurantes y se le está quitando el miedo del COVID, ¿no? Y eso pues es muy, muy interesante para nuestras empresas, y al final yo creo que es la temática que más exposición tenemos. Creo que es un 15% a restauración en Asia-Pacífico, ¿no? En Hong Kong, bien. En China. Y la verdad que estamos muy bullish con eso. Creemos que son empresas que están muy infraponderadas, que han sido empresas que han palmado pasta el año pasado, para que os hagáis una idea, y muchas de ellas han dado un 9% de dividend yield. Aún palmando pasta, pues imaginaros el día que... Oye, eso en China no abunda, ¿eh? Hay gente que mantenga un buen dividendo incluso cuando las cosas se ponen feas. Ya sabes que lo normal es cuando la cosa se complica un poco, se pone el dividendo. Sí. Por eso a mí me gustó mucho, me alegro que te haya ido bien. Porque me gustó mucho esa propuesta, ¿verdad? Muy inteligente. Bueno, la verdad que, bueno, al final 6 meses vista es muy difícil. Yo, cuando me preguntes dentro de 1 año o 3 años qué tal ha ido, pues creo que será más interesante. ¿Crees que Rodri, que en 3 años tendrás una cartera similar a la de ahora? Pues mira, chicos, de aquí
De todas estas, yo creo que si me conocéis, Delco lleva más de 2-3 años en la cartera, Toya también, AirCap lleva desde mis comienzos, Tampalas también, o sea, al final, Pax Global también, Night Therapeutics también, Grupegui Gin fue también de mis primeras inversiones como inversor privado, Crestita Therapeutics, Sí, mítica. o sea, que muchas las conocéis. Y yo al final antes tenía una cartera de 10 acciones y de esas 10 acciones, pues igual 8 están aquí, para que os hagáis una idea. Y muchas han doblado. O sea, Grupegui Gin la compré yo en 12 y está ahora en 29. Y seguimos teniendo un 4% de la cartera. AirCap también, la compré en 2019, de hecho. No, fue en 2020. En 2019 tenía Airlease y luego rotamos. Entonces, bueno, al final yo creo que la manera en la que tengo de trabajar es muy diferente a la de inversor privado, porque al final solo puedo tener, bueno, antes podía tener entre 10, 12 empresas y ahora tengo que tener mínimo casi 30. Entonces, la manera de trabajar y también la manera de diversificar es diferente, ¿no? Pero sí, yo al final soy un inversor bastante de largo plazo. O sea, yo no me subo un 20% y no la vendo. ¿Por qué? Porque igual le he dedicado 100, 200 horas a esta empresa, que el grado que tengo yo de conocimiento de ella y de, pues realmente de conocerla realmente, pues no la puedo conseguir fácilmente en otra empresa. Claro, no te compensa. Es que es una... Lo que dice Rodri, la gente no se imagina la dificultad que es entrar en un sector nuevo. Totalmente. O sea, no os podéis imaginar cuando fue época de annual results, o sea, es que trabajaba por y para el portafolio, o sea, para actualizar todos los modelos. De hecho, estuve un mes, 2 meses buscando como una manera de actualizar más rápido los modelos, porque si no, no me daba tiempo, ¿no? Y entender bien los KPIs, que todas las valoraciones estuvieran con el mismo formato. O sea, he buscado mucha estructuración interna para poder llegar a 30 empresas y sabérmelas bien. Y no solo son 30 empresas, es que, pues os pongo un ejemplo. A ver. Claro, falta el banquillo. No. Pues, por ejemplo, Catalana Occidente. Catalana Occidente no solo me leo lo que hace Catalana Occidente, me leo lo que hace Mafre, me leo lo que hace Línea Directa y alguna empresa igual más europea. Indelby, pues por ejemplo, su competidor principal se llama Dometic, que está en Suecia, y pues la tienes que seguir, macho, porque si no, no te enteras ni por dónde te vienen los tiros. AirCap, pues sigues Airlease, sigues también las aerolíneas, sigues Boeing, sigues Airbus, entonces lleva mucho tiempo. Agisen, Tampalas y Taijin, que son las tres que son de restaurantes, pues para eso tienes que seguir lo que pasa de retail en Hong Kong, pues son muchas cosas, macho. Entonces, bueno, pues de estas 30 empresas, esto se crea un árbol y no son 30, igual son 100. Claro, si estás en agosto en Madrid. No, hombre, eso es porque yo quiero, o sea, me voy de vacaciones, pero no, quería estar aquí. Ya, ¿qué es lo que te gusta de Catalana Occidente? Porque además veo que es de las que más peso tiene. Catalana Occidente, pues me parece que es un management, que es la familia Serra, que son unos tíos que llevan 40 años haciéndolo muy bien en insurance, en seguros, que son los que tienen el ratio combinado, es decir, por así decirlo, la calidad de las pólizas y el margen que tienen de las pólizas más alto, y que es inversamente al ratio combinado, pero bueno, es la calidad más alta que hay comparado con Mafre, con Línea Directa, con cualquier otra aseguradora europea, y está a unos precios que son irrisorios, ¿no? Está básicamente a 6-7 veces beneficio. Y por poneros un ejemplo, es una empresa que cotiza, creo que 3 billion o cotizaba 3 billion y estaba pujando por Liberty en España y había pujado 2 billion por ella para hacer M&A. Es decir, se iba a comprar una empresa que era el 66% de lo que capitaliza Catalana. Y no es porque Catalana se iba a apalancar, es porque de verdad vale mucho más. Y respecto a Night Therapeutics, ¿sigues confiante?
Sí, hombre, claro, sí, está en cartera. Sabía que ibas a decir eso, clásico básico, pero cuéntame un poco, ¿cómo ves las cosas los últimos movimientos que ha habido y demás? Porque... Pues acá a Night Therapeutics la ha jorobado muchísimo la hiperinflación en Latinoamérica, para mal, y el COVID. Tú piensas, haces un M&A en 2019 y justo un M&A encima grande, porque es un M&A que pagaron, o sea, muy grande de la compañía entera, que es que va a ser la carcasa de lo que va a ser Night Therapeutics en el futuro. Es decir, Night Therapeutics es como si, imaginaros como si fuera un holding lleno de cash o un private equity lleno de cash y de repente hacen deploy, o sea, compran la empresa que quieren gestionar y viene el COVID. Entonces eso les jorobó bastante. Encima también les jorobó pues la caída de las monedas en Latinoamérica. Pero bueno, yo creo que lo han sabido hacer bien, van poco a poco comprando algún producto, más los innovativos, que eso al final pues tarda su tiempo, ¿no? Tarda como mínimo 4 o 5 años, son productos que tardan en madurar. ¿Qué pasa? Es una empresa que sigue... Espera, que es una empresa que sigue con mucho cash y lo que le beneficiaría a Night es que haya mucha venta forzada de IPs, o sea, de productos de farmacéuticos. ¿Por qué? Porque normalmente las empresas farmacéuticas van muy apalancadas y cuando les sale un litigio o algo, pues se van a cero. Tienes la empresa, pues por ejemplo, la de Valiant, que era la de Bill Ackman, ¿no? Pues Bill Ackman, ahí esa empresa está en reestructuración. Luego tienes otra empresa que compró la antigua empresa, que era Night Therapeutics, que se llamaba, la que compró se llama Endo Pharmaceuticals, que acaba de quebrar. Está ahora mismo creo que son 50 millones de market cap cuando era una compañía que valía 10 billion, para que os hagáis una idea. Y esa empresa pues tiene todas las IPs que tenía la antigua Night Therapeutics y seguramente Night Therapeutics vaya a pujar por alguna de esas IPs cuando haya una reestructuración. ¿Vale? Entonces, bueno, a Night Therapeutics le favorece que se líe bastante en pharma. No sabemos si va a pasar o no. Ellos son muy conservadores con su capital allocation. Hasta que no les llegue la TIR que ellos están buscando, pues no invierten y ya está, ¿no? Y luego tienes esa escalabilidad del margen operativo, ¿no? Esa palanca operativa que es muy importante. Entonces, en cuanto si consigan hacer un poquito más de money y añadir más productos, yo creo que les va a ir bastante bien. Lo que me pasa que bueno, pues paciencia, ¿no? Y luego que operar en Latinoamérica, pues muchas veces es bastante complicado. Y siguen con esa idea de recomprarse sin pausa pero sin prisa ese 6-8% al año, ¿no? Sí, han vuelto a hacer una... Bueno, es que para el que no lo sepa, Night Therapeutics no sé si se ha comprado ya el 30% de sus acciones y no, más en los últimos años y bueno, pues ha anunciado otra recompra para este año de otro 5% más, 6% más. Entonces, bueno, yo encantado. Encima también pues la CEO compra acciones, no sé, o sea, tampoco, no estoy muy preocupado. Creo que es una empresa que me parece, en mi opinión, más cortita y al pie, que tampoco te va a dar muchos problemas, que está muy barata y yo creo que tienes un management muy bueno, que lo ha hecho históricamente muy bien y que son muy capacitados para sacar adelante una empresa como Night. Bien. Las fregonas olvidadas, Rodri. ¿O tienes alguna posición pequeñita, alguna Caixa, alguna... No tengo nada, pero... No tengo nada, pero creo que están baratas. Creo que están muy baratas. La pequeña Beijing ha sacado muy buenos resultados, ¿eh? Y ha ampliado dividendo, tú. Sí, sí, es correcto. O sea, creo que hay cosas muy interesantes. Seguro que hay una oportunidad única en muchísimas empresas de ahí. No sé exactamente en cuál, si en las que son del Estado o son privadas o en las que, o sea, sinceramente no tengo una opinión clara de hacia dónde qué va a pasar no sé, en los próximos años, pero yo creo que puede haber una oportunidad muy buena de compounding ahí, pero también lleva un riesgo bastante elevado que no es acorde un poco al fondo. Pero sí que igual si hay alguna una oportunidad, pues igual sí que la miramos, pero es que como hay tantas cosas tan baratas, para hacer la rentabilidad objetivo, que es, al final pues es por encima del 7% y esperemos que sea de doble dígito, prefiero mirar otras cosas que meterme en el barro y tener problemas, porque también
lo que os he comentado antes, tú puedes tener 10 empresas y puedes tener alguna que digas, joder, pues me consume un huevo de tiempo tenerla o monitorearla. Pero cuando ya tienes 30, prefieres 30 cortitas y al pie que meterte en el fango. El trabajo que hiciste en su momento con ese sector fue de ir al barro, ¿eh? Sí, pero es que pues ya no puedo entrar tanto ahí o puedo entrar en sectores que sean más fáciles de entender, ¿no? Entonces, la dinámica de inversor privado a gestor ha cambiado totalmente. O sea, cómo me organizo, cómo miro las empresas, el tipo de empresas. Hay muchas empresas que, joder, te metes en el P&L, en el report anual y dices, buah, esto para modelarlo, esto me va a llevar muchas horas. Y dices, tío, la dejo, voy a por otra y ya está. ¿Por qué? Porque es un sector complicado, es una manera de modelar y entender de verdad qué pasa financieramente en la empresa, que te va a llevar muchísimo tiempo y dices, tío, no me merece la pena. Si tuviera un analista o fuéramos más de uno, pues sí que podríamos llegar a este tipo de empresas, pero a día de hoy, pues no. Entonces, bueno, y esa es la idea, ¿no? Yo ojalá si algún día crece el fondo y va bien, pues estoy seguro de que meteré a alguien de analista o de cogestor y que me pueda echar una mano y poder volver a hacer lo que hacía antes con 10, ¿no? Claro. Pues muy bien. Oye, ahí está Pax. Hay muchos viejos conocidos aquí. Hombre, ahí sí. Dask, ahí, las velas viven, la lucha sigue. Sí. Tal cual. Sí. Tal cual. Nos preguntan en el chat si te reuniste con el CEO nuevo de Dash o fue con el antiguo. No, con Peter. Con Pedro Rey. Pedro Rey es el nuevo, ¿no? Peter King no es el antiguo. No, ese es el De antiguo. toda la vida. Pedro Rey. Joder, macho. Capi, joder. No, Peter King de toda la vida. Muy majo, muy buen tío. Yo creo que es el CEO que mejor me ha caído. Buah, muy bueno, tío. Muy bueno. Pero en plan campechano, muy buenas respuestas. Sí, muy bueno. Me ha encantado, macho. O sea, yo me iría a tomar una cerveza con él y que me hablara de inversiones o de modelos de negocio. Un tío... Y así era como que te respeta, como que te entiende, como que también te valora. Y dices, joder, ¿qué preguntas me haces? El tío, y además willing to share, o sea, que es que dice, pregúntame lo que quieras, luego ya que te responda yo lo que quiera, lo haré, pero tú pregúntame lo que quieras. De hecho, le mandé un modelo, porque hice un modelo de Dash bastante de estrés, bastante deep, y dije, dame una opinión. Y me dijo, mira, hay cosas que no te puedo decir, pero esto es, por ejemplo, esta partida es por esto, esta partida es más lineal a las ventas, esta partida es más lineal al número de tiendas, por ejemplo, tal. Entonces, bueno, es un tío que ayuda bastante y la verdad que muy cómodo trabajando con él. Sobre la empresa en sí, pues bueno, al final es una empresa que ha ido fatal en bolsa y ha sido igual que Creighton, se ha caído más de un 80%, ¿no? Un 70%, y ahí nos hemos puesto a pescar. ¿Qué pasa? Pues que al final es un sector que venden velas, para el que no lo sepa, y no sabemos qué tan mal lo puede pasar ante crisis. Y luego también hay otro diferencial o una pregunta que está yo creo en el aire es ¿cuál es un normalizado? ¿Cuánto le ha afectado el COVID? ¿A dónde se irán los márgenes en normalizado? Nosotros tenemos una opinión positiva sobre a dónde irán los márgenes normalizados, pero el mercado y otros inversores tienen otra. Que es también totalmente, o sea, que encima con fundamentales, o sea, totalmente factible que pueda pasar. Pero nosotros, pues bueno, somos un poco más optimistas tanto con la marca. Yo creo que la marca es buena, a la gente le gusta comprar en Dask, lo ven como una experiencia, les gusta el tipo de producto y no creemos que haya sido algo solo por el COVID, sino que realmente tiene un sentido esta marca y por eso, pese a la que viene, ¿no? En Australia siguen abriendo tiendas nuevas y eso pues significa que pese a todo en el medio plazo y en el largo plazo lo ven bien. Y luego aparte es un sector que es un sector que lo puede pasar mal en el corto plazo, pero tiene un balance sheet, tiene un balance muy bueno, tiene pulmón para aguantar, eso sin duda. Claro, o sea, tú dices, oye, vamos a hacer un stress análisis, venga, vamos a hacer que en los próximos 3 años que me caja 4 millones cada año, pues eso al final son 12, es que tiene 12 en caja, tiene más de 12, entonces pese a ello, o sea, que le metes un estrés bastante duro y dices, difícil,
Difícil aquí perder pasta, yo creo, a estos precios. Que igual no la sacamos del estadio, pues seguramente. Pero perder dinero me parece... La han decimado, ¿eh? Bueno, para cómo estaban saliendo fondos los últimos trimestres. Sobre todo principio de año, final del año pasado, vendiendo a fuego y bueno. Ahí está la pobre. Pero bueno, recupera un poquillo, todo se ha dicho, bueno, un poquillo, un 30% o así desde el mes pasado. Sí, la verdad que sí. O sea, pasó el tema este de que subieron los tipos de interés en Australia y luego la Reserva Federal de allí estaba muy, muy negativa con la macro allí en Australia y se cayeron, no se cayó solo Dash, que se cayó también alguna otra retail que seguimos allí, pues lo que os he dicho, ¿no? Lo del árbol. En Dash, pues no solo seguimos Dash, sino seguimos un par de empresas también allí para enterarnos un poco de cómo va el retail y la verdad es que están todas reventadas y hay mucho miedo. ¿Por qué? Porque también el real estate en Australia, la mayor parte es variable. Entonces se espera que las familias vayan a pasarlo peor que la media mundial, ¿vale? Por la subida de los tipos de interés. Por eso la Reserva Federal no sube los tipos de interés tan alegremente como otros países. Yeah. Y luego también hay un tema de inmigración. Australia ha entrado muchísimo inmigrante en los últimos años a Australia y el real estate pues ha estado bastante booming y no hay casas tampoco. Entonces no saben muy bien qué va a pasar en el mercado real estate, que siempre es muy importante para cualquier economía macro. Rodri, una pregunta complicada. Nos has dicho que te cayó bien el CEO de Dash. ¿Cuál es, en tu experiencia, cuál ha sido la peor call que has tenido? Que salgas pensando, joder, a pérdida de tiempo. Parece que no sepa ni lo que me está contando el IR de turno. Eso me ha pasado en una empresa china, no sé si os acordáis, que hice también un hilo en Rankia, que llamé a la IR y la pregunté un poco por cómo estaban estructuradas las factorías y la tía ni siquiera sabía contestarme y yo la pregunté, ¿pero has ido a la factoría? Y me dice, sí, una vez, pero solo a la secretaría o no sé qué. Y yo en plan, ¿qué me estás contando? Pero no, y era la CFO, perdona, no era la IR, era la CFO. Y dije, buah, chaval, yo aquí no puedo estar invirtiendo con un CFO que ni siquiera sabe cómo está estructurada la fábrica, porque yo estuve preguntando en plan cómo tenían los procesos hechos o cómo iban las maquinarias, tal, y claro, a mí me faltaba como un edificio, porque lo había visto yo en Google Maps. Me había ido a donde tenía la fábrica, le había puesto el zoom y digo yo, joder, pues ¿dónde tendrán puesto la otra cadena de producción? Y se lo pregunté y la tía no me supo responder, y yo, dije yo aquí no puedo estar, no. Esa es una buena red flag. Sí, era una muy buena red flag. ¿Qué más? Estuve con el IR de Toya, que es nuestra máxima posición, y entre que el tío hablaba muy mal inglés y tampoco sabía mucho del negocio, fatal. O sea, fue una pérdida de tiempo. Yo entonces al final le dije, oye, pues me puedes poner en contacto con el CEO o el CFO, porque es que esta conversación, o sea, es perder el tiempo, porque no me estás respondiendo, o sea, no se lo dije así, pero me estás haciendo perder el tiempo al final. Entonces, bueno, eso te suele pasar a veces. De verdad que suele haber siempre alguna anécdota curiosa. Sí, y otra sí, pero esta es de mi antiguo trabajo, cuando trabajaba para el hedge fund, no puedo decir la compañía, pero una empresa estadounidense con un apalancamiento muy alto y la estaba pasando mal, se les había quemado una factoría y claro, yo hablé con la IR y dije yo, guau, ¿qué probabilidades hay de que esto se vaya a cero? Y la preguntaba muchas cosas de refinanciación de deuda, del EBITDA futuro, de cuánto iba a afectar, pues por ejemplo, que se había quemado la factoría más importante de la empresa, y la tía no sabía responder. Me dije yo, esto es una red flag también brutal, porque te estoy preguntando cosas que me deberías de poder contestar, ¿sabes? Sí, ¿y qué terminó pasándole a esa empresa? ¿Le fue mal? Bueno, sí, se ha caído o sea, está en reestructuración, se fue el CEO, ha caído un menos 90% desde entonces. Y bueno, nosotros, gracias a Dios, salimos. Yo ya la veía mal, o sea, no me gustaba nada la empresa y bueno, pues al final conseguí convencer a mi jefe de que era demasiado riesgo para que estábamos corriendo, básicamente. Bien. En el barco de la recuperación del juego chino, ahí no está, ¿no? En Navacorp.
Nagakor nos parece. A mí he mirado ya el equity, de hecho actualicé el modelo el otro día, que cuando estaba en 4,15 llegó a caer. O sea, cuando estuvo en mínimos actualicé el modelo porque dije yo, joder, madre mía, esto puede ser un caramelito. Pero no sé, tampoco es small cap. Me daba un retorno muy parecido a las que tenemos en cartera. Es decir, que podría competir con ellas, pero tampoco nada especial. Pero sí que me parece interesante. O sea, si me dices de cabida para un fondo igual más grande que necesita más liquidez, me parecería tanto, que... Rodri, son 2.400 millones. O sea, no sé, a mí es Nagarro. Bueno, Nagarro será por ahí, ¿no? Sí, Nagarro es por ahí, yo creo. 3.000 o... Nagarro es un billón. No, es un billón. ¿Es un billón? Es un billón. Sí, 1.200, tú. Hostia, Nagarro es súper hora. Durísimo. Claro, pero bueno, pero Nagarro, por ejemplo, me gusta más que Nagacorp. Pero sí lo que me gusta de Nagacorp, y sí que lo tenemos en actitud, es el bono. Tenemos... Al bono le queda poca vida. Sí, pero es que está dando un 13% un 14% de yield to maturity, ¿eh? Si lo compras ahora, sí, claro. Claro. Es que claro, es que ese bono lo sacó Naga al 6 y pico, si no recuerdo mal, la última. No, un poco más. No, porque lo sacó más caro, pero luego cuando fue esta fiebre, emitieron bono de más, si no me equivoco era el 6,7, pero a lo mejor era un 7,6. Estoy equivocando los números, pero lo sacaron muy barato. O sea, claro, ahora está hundido. Bueno, hundido. No, pero el APAR es 7,95. Sí, pero ellos emitieron después, o sea, ese es el bono inicial, pero ellos emitieron un extra, el más barato. Yo creo que a 6,75, creo, algo así llegó. Sí, en la época, pues eso, cuando el dinero era gratis. Y ahora el que compra el bono ahora, que es un bono que, sinceramente, me sorprendería que tuviesen algún problema para repagarlo el año que viene, pues eso es un... lo van a refinanciar, eso no es repagar, es refinanciar. Y además la refinanciación es mínima. No lo van a refinanciar. Lo van a pagar. Pues lo han dicho, lo dijeron en la presentación de resultados. Interesante. Se lo van a limpiar. Además tienen, sí, bueno, tú te lo has modelado, no van a poder recuperar el dividendo, pero les da para repagarlo al completo. Pues eso muy bueno para los bonistas, la verdad. Nosotros lo tenemos en otro fondo, ¿no? Yo les dije, a mí me parece interesante el bono de Nagacorp, sí que conozco la parte de equity y bueno, pues ellos también hicieron su due diligence y al final decidieron tener una posición en Nagacorp, pero en el bono. Y la verdad que me parece interesante. Es que si lo refinanciasen, ¿a cuánto les podrían pedir de tipo de interés? Aunque refinanciasen solo un tercio o un cuarto del total. Tiene que ser muchísimo interés. Entonces, yo entiendo que prefieran sacrificar el dividendo 2024 y repagarlo todo. Tal cual. Básicamente igual por encima del 12 seguro. Seguro. Que son números importantes. Bueno, al final los tipos de interés en América están como están y aquí tienes que sumarle el riesgo país. Totalmente. Y luego, bueno, estuvimos con el CFO, vino el CFO de Pax Global a la oficina, le conocí por primera vez, muy majo, y Calvin también, que es el IR, nos trajo le dije, por favor, ¿me puedes traer así algún datáfono y tal para probarle? Nos trajo más de 5 o 6. Y el tío súper majo, muy buena gente, muy americanizado, o sea, parecía el típico asiático que ha estudiado en una empresa estadounidense, ¿no? Con un inglés bastante decente, con muy buenas dotes también comunicativas. Luego, pues también el capital allocation, que fue una de las preguntas, yo creo, a ver, es leer entre líneas, pero básicamente yo lo que opino de él es que él piensa de manera occidental como nosotros, entiende muy bien al inversor occidental que pide recompras, que pide un plan, un capital allocation un poquito más agresivo que el que hace Pax, pero pues al final tiene jefes que son el board of directors y al final pues es al que tiene que preguntar, ¿no? Entonces no depende de él dar dividendos o dar recompra de acciones. La gente de Rodri con Pax es muy injusta. Sí que es verdad que recompran al piste, pero es que tiene la gente unas expectativas que no son realistas, yo creo. De que vayan a doblar el dividendo de aquí a 2024 y de que tengan que estar recomprando el máximo legal. Que tampoco es mucho el máximo legal que pueden hacerlo perfectamente, pero no lo van a hacer, es que es un tema cultural. Bueno, pero es que también Catalana Occidente está reventada
y no recompra acciones. Y en la familia Serra no quiere recuperar acciones, lo da en dividendo o hace en M&A. Es España, Pues es España, y es una empresa eso es, claro, pero eso es eso tendrá una minusvaloración si hacen una mala gestión del capital. Totalmente, lo bueno es que lo hacen bastante bien, pero joder, yo creo que recompraría acciones seguramente. Y luego al final, ¿Qué pasa? ¿Que el free flow de ese nano de Catalán Occidente o algo así? está bien, pero en España lo que pasa es que la mayoría de empresas se les ha secado el volumen. De hecho, es una empresa que cotiza, son 3 billion y no sé cuánto. ¿Hemos perdido a Rodri? ¿Nos ha ido? ¿Nos hemos quedado sin Rodri? Sí, parece que sí. O sea, 3 billion Catalán Occidente. O sea, no, 4 billion de Estados Unidos, ¿eh? Poca broma, ¿eh? Sí, pero que es una empresa que mueve muy poquito. Creo que tiene un 61,9. Dale ahí, espera. Free flow. Y hay días que no mueve casi nada. Sí, hay días que mueve muy poco. Solo hemos visto muchas españolas con liquidez de risa. Clínica Baviera. Y con el tema de Pax Global, pues al final te estás llevando ahora mismo con la tontería un dividend yield del 6%, 7%. Y otra cosa muy importante. Más el alpiste. Y una cosa. O sea, más las recompras. Pero las recompras son irrelevantes. Al final luego Bueno, lo diluyen. Un 1% a lo mejor, luego, con suerte. Ni eso, porque luego con las stock options se quedan igual. Sí, se diluye. Sí. Sin más. Y el tema de Pax es que si os vais al Outlook, bueno, tenéis que entender muy bien cómo funciona el working capital, ¿vale? Y es una empresa muy intensiva en working capital. De hecho, financia bastante a sus distribuidores y eso es uno de los problemas que tiene. Y por eso también tiene caja neta, ¿eh? Porque tiene un working capital muy relevante que hace que tengas que tener más de lo que parece que deberías. O sea, que tampoco es que le hagan un capital allocation súper malo. Pero ¿qué pasa? No, es simplemente ineficiente. Y si os vais al free cash flow, hay 4 años seguidos que de repente hace free cash flow negativo y de repente le vuelve un porrón de free cash flow. ¿Por qué? Por working capital. Y el tema de aquí es que ellos han metido muchísimo inventario en el último año, muchísimo también working capital, porque están financiando a sus proveedores, pero claro, tú estás dando un outlook de flat. Es decir, tú ya no vas a tener que volver a reinvertir en working capital, porque si este año no vas a crecer y el working capital, que seguramente se quede igual o mejore, te va a dar el net income más un free cash flow adicional por la vuelta de working capital y va a ser muy relevante. Es decir, van a tener bastante dinero para poder dar un dividendo especial o aumentar el dividendo ordinario. Y otro detalle, Rodri, que yo creo que es súper positivo, que es que no han hecho profit warning. Yo tenía miedo de que hubiese profit warning porque el primer semestre del año pasado fue el mejor de toda la historia de Pax. Yeah. Y habiendo dado un guidance de empatar, de no crecer en 2023, yo me temía me parecía lo esperable. Yeah. Así que yo creo, o parece que batirán ese guidance de no crecer en 2023 y que habrá algo de crecimiento, aunque sea single digit. Tal cual, totalmente. Luego ahora les ha favorecido en 2023 yo creo que la apreciación del BRL, del Brazilian, de la moneda de Brasil. Entonces, eso les va a favorecer. Al final casi todas las empresas estas, al final Pax está también, bueno, no sé si se ha subido, pero la semana pasada estaba a 5,8. 6,25 está. Mira, es que al final ha repuntado todos los chinos, pero que está muy débil y no sé, yo veo una oportunidad, como ha dicho Rodri antes, esto no es una empresa que te vaya a multiplicar por 5 y que sea un pelotazo, tal cual. Pero doble dígito anual sí que lo veo, sinceramente, aunque sea bajo. Pues sí, luego no sé, yo no veo nada mal el sector de datáfonos. La gente es como muy reticente a los datáfonos a largo plazo y tal, pero es que yo veo que cada vez se utilizan más y cada vez hay nuevos establecimientos que lo tienen. Yo es que recuerdo hace 8 años en España no podías pagar con tarjeta en ningún lado y nadie tenía datáfono en retail. O sea, te hablo de un kiosco, por ejemplo, hoy que he ido a comer por ahí y a la vuelta me he querido comprar un Calipo en un kiosco de estos de Madrid que había por el centro. Y era 1,50 y de hecho, ¿puedo pagar con tarjeta? Y me dice, sí, claro.
y le he pagado con tarjeta. Eso hace 5 años o hace 8 años en España no se podía hacer. Hace 8 años igual el kiosco no tenía ni datáfono. No, 100%, no tenía datáfono y ha pasado de no tener datáfono mal a tenerlo con un mínimo de 5 euros y ahora a poder pagar con lo que fuera. Sí, pero es todo un tema de los bancos, ¿no? Al final, los bancos son los que ponen las comisiones respecto a lo que a lo que los comercios pagan, ¿no? Por usar los datáfonos. Y yo me acuerdo a mí lo que más me impactó cuando yo me fui a Londres en 2012 es precisamente eso. Ibas a cualquier lado y cosas que eran 40, 50 peniques, pagabas con tarjeta y nadie te decía nada, ¿sabes? Tal cual. Yo recuerdo Eso hace 11 años. Yo me acuerdo haciendo el máster en Noruega, pagar un ketchup que me costó 10 céntimos y lo pagué con tarjeta. Le digo, ¿lo puedo pagar con tarjeta? Y me dice, sí. Y yo, vale, pues toma. De hecho, yo en Noruega, en 5 años que he estado, no he tenido un billete en mi cartera en mi vida. Qué heavy. Nunca. Yo en Londres igual. En Londres, de hecho, cuando por lo que sea me pagan algo con dinero, es como en plan, buf, ¿y qué cojones hago yo ahora con esto? De hecho, fíjate que ya hay muchos sitios donde en plan restaurantes y cosas así que no aceptan cash, ¿eh? Qué bueno. Oye, os voy a contar una historia y os voy a dar vuestra opinión, a ver qué opináis. El otro día me reuní con Prosegur Cash, no sé si la conocéis, es una española que se dedica pues, bueno, a llevar el dinero a los retail y a diferentes negocios y bueno, a gestionarlo y a dar seguridad. Y el chico dijo que el dinero, que es que siempre va a existir, el dinero en cash, que no va a ser todo digital. Y él decía que una de las razones principales es por el derecho que tienes tú a la privacidad. Y él ponía un ejemplo que a mí me pareció un poco malo, la verdad, me pareció un poquillo machistilla, pero bueno. Dijo en plan, bueno, pues imaginaos, yo hace 10 años me fui a una subsidiaria nuestra en Brasil y claro, pues un día estaba súper cansado de que un día que si tenía que ir a Río en coche, taxi, no sé qué, y pues me quise dar un masaje. Y me fui a dar un masaje y claro, yo pienso, joder, si no pudiera pagarlo en cash, si lo tuviera que pagar en tarjeta y mi mujer se entera que me he dado un masaje en Brasil, pues voy a tener lío, tal. Y él decía que él tenía que tener derecho a poder pagar todo con cash y que nadie se entere de lo que paga o deja de pagar. Y yo sinceramente ahí no estoy de acuerdo. Creo que al final eso es porque tienes algo que esconder, yo creo, más que otra cosa. Y yo creo que el mundo sin cash sería mucho más... La pregunta es sobre eso, sobre si nos hemos dado más masaje. limpio, ¿no? Dime. Ya, pero ¿va a ser sobre eso o sobre si nos hemos dado masajes? El guidance es evidente. Se va a un mundo en el que no vas a tener privacidad económica. O a lo que les interesa que no las tengas. ¿Y eso es un problema? No, pero según para quién, depende, claro, es como todo. Pero sí que es un problema. Ese argumento, Rodri, sí lo he escuchado de mucha gente que dicen, yo paso de pagar las cosas con tarjeta y que el gobierno sepa lo que compro o no compro y que no sé quién sepa lo que compro o no compro, prefiero pagarlo en cash y no se entera nadie. Yo es un argumento que he escuchado, pero pienso que es un argumento en la sociedad que es minoritario, es decir, el cash es dentro de 30 años, sí, pero muy, muy minoritario respecto incluso ahora, sí, mi opinión. ¿Y no creéis que tendría más beneficios que desventajas? Yo no veo... ¿Que desaparezca el cash? Hombre, yo creo que desaparezca todo lo que esté en negro, por ejemplo. A ver, Rodri. Lo que no va a conseguir la desaparición del cash es acabar con los pecados del mundo. Es decir, seguirá habiendo prostitución, consumo de drogas y todo eso seguirá existiendo. Y además de que hay consumos que no tienen por qué ser ilegales, pero que no quieres que nadie sepa qué haces. Y eso no va a cambiar. No debe cambiar. 100%, eso 100%. Entonces, bueno, no sé. Creo que hay un riesgo aquí que yo veo muy grande y es que como estamos en países que son infiernos fiscales y cada vez son más infiernos fiscales, claro, mayor control y demás para que, ¿sabes? Y que te metan una empurada por, has defraudado, yo qué sé, 37 euros,
¿sabes? Grande. Sí, pero Digo para la libertad como sociedad, ¿eh? Claro, no, pero es que la gente, el dinero no seguirá existiendo. Es decir, si tu primo te viene a pintar el piso y y todo está controlado por dinero digital, encontrarás la manera de pagarle. Claro, pero te irán poniendo pullitas. Imagínate que llegará un punto en el que no puedas gastarte más, yo qué sé, si vas al supermercado no te puedas gastar más de 500 euros en efectivo. Pues irán poniendo pues pullitas, no sé. Yo creo que es algo que, o sea, para mí es evidente. Al igual que veo evidente que en algún momento las pensiones las van a tener que reducir, pues veo también claro que esto pues va hacia ese camino. Es que al final, joder, es que es muy cómodo pagar con el móvil. En lugar de sacarte el billete y las monedas. Claro, es que el problema va a ser que no va a desaparecer, no es necesario hacer ninguna ley para que desaparezca su uso, porque simplemente la mayoría de gente por sí sola dejará de utilizarlo. Y quedará como algo muy residual y asociado a delincuencia, el tener efectivo y bitcoins y estas cosas, porque seguirá existiendo de algún modo. La corrupción humana está ahí y siempre va a estar. Es algo inherente, ¿no? Claro. El tema que decís vosotros de la privacidad, entonces al final, o sea, el cash, y donde quería yo creo llegar era que el cash es irrelevante de por sí, porque si tú vas a hacer algo negativo o lo que sea, lo pagas en Bitcoin y no dejas rastro. Entonces al final el cash no tiene ninguna relevancia tanto por el lado oscuro como por el lado legal. Claro. O usarás monedas de oro o yo qué sé. No me imagino, bueno, seguro que se puede hacer, ¿no? En plan típicas cosas que se pueden usar dinero negro, ¿no? Comprarte un coche, bueno, no, comprarte un coche no, tienes que pagar un mínimo. Claro, La verdad es que no, ¿ves? Me falta experiencia, Ciprés, ¿eh? Soy un rookie. No, sí, yo tampoco uso para nada, pero está ahí. Y además que eso, que es lo que te digo, que tú puedes tener, yo que sé, una afición a un hobby legal, normalmente, y no quieres que tu mujer te riña porque te has gastado 200 euros en tu hobby. Entonces, pues bueno, pues sigue habiendo, siempre habrá motivos para los que quieres tener privacidad, ¿no? Es pero ¿quién de vosotros y sobre todo, más que nada, es que el tema es, el peligro es darle al Estado el poder de saber qué haces tú con tu dinero, aunque no sea ilegal. Simplemente saber cuáles son tus costumbres y poderte, digamos, parametrizar de tal modo que si algún día te sales un poco de ese rango de trabajo, ya te vengan a llamar y ya salte la alarma y te empiecen a investigar de por sí. O, peor aún, que te puedan bloquear la cuenta con un clic y dejarte sin capacidad de tener dinero. Eso es un problema gordo también. Bueno, el más gordo, digamos, que ya lo hicieron en Canadá. O sea, no es una hipótesis. Ya se ha hecho con los pobres conductores canadienses. Así que, bueno, el peligro, entregarle más poder al Estado del que ya tiene siempre es peligroso. O sea, cosas como son. Y más con estos estados que tenemos ahora. Así que, bueno, pues eso. Pero sí, la tendencia está clara, ¿eh? Yo lo veo clarísimo. Es que sin ningún tipo de norma ni regulación, la gente por sí misma va a tirar de uso de móvil, incluso del chip. Si les instalan el chip debajo de la piel, muchísima gente estará encantadísima de llevar ahí el chip y ni móvil. Llevo ahí el chip en la mano y voy pagando lo que me da la gana. Ese ya tienes el móvil con el QR. Ya, pero yo qué sé, macho. Pero mola. Pues, ¿sabes? Por fardar, ya muchísima gente se pondrá el chip. Así que no le falta ninguna regulación. Como es más cómodo, simplemente por eso ya tenderá a propagarse, yo creo. No, pero también entiendo que la gente intente evitar. Es que no sé quién de vosotros ha sido el que ha puesto la. No, ha sido en el canal de Off Topic del Discord que han puesto la foto esta de cuántos días trabajas para ti mismo y cuántos días trabajas para el Estado a lo largo del año. Y claro, la gráfica era dolorosa. Es que al final cuando desconfías del Estado, pues poco hay que hacer, ¿no? Claro. Y eso es en el punto en el que estamos ahora, en el cual todo el mundo desconfía del sistema. Claro, es que ese es el problema. En fin, chavales, yo creo que ha estado genial, ¿eh? ¿Estáis contentos? Yo estoy contento del programa de hoy. Programa de cierre, ¿eh? O sea, ha sido un cierre de temporada potente, ¿eh? Invitado de lujo, tema de lujo. Así que nos vamos contentos de vacaciones y el próximo domingo veremos qué hay. Raúl, no. Rodri, ¿nos Open Cake Box o no?
Oye, pues esa es una muy buena pregunta y también está relacionado con Kratos. Yo creo que K-Box va a ser carne de OPA tarde o temprano. Lo que pasa es que depende del precio al que los founders quieran vender, pero si te vas a la edad que tienen todos los directores de K-Box, están todos por encima de 65 años y eso mucho no puede durar, en mi opinión. No, Y luego si te vas... Ahora, ¿no? ¿O qué? ¿Perdona? ¿Rechazaron una oferta o es que hubo rumor de oferta? Pero es que fue irrisoria porque no sé cuánto le pagaban. Si cotizaba 150 K-Box y les habían ofrecido 160. Cuando el founder había vendido a 320 o 350 hace un año o dos. Uf. O sea, el founder ha vendido... Han tenido oferta a precio de puta, ¿eh? Tal cual, tal cual. No, y luego... Es que una oferta con ese premium es un insulto, que no te la van a aceptar. Nada, increíble. Y luego, aparte, si sabéis un poco del tema de las franquicias en Europa y en países occidentales, son súper opables. O sea, en cuanto a salir una franquicia buena, tipo, por ejemplo, Goico o todas estas, es que se venden al mercado. O sea, el founder lo que quiere es hacer una buena marca y ya que te la venda el típico holding de franquicias para darle un poco más de escalabilidad. Y ya está. Entonces, es muy carne de OPA K-Box. Y luego otra que también es carne de OPA, también yo opino que es lo que has dicho antes, Capi, que es que el founder al final tiene como un 30% de Kratos y tiene 70 palos, o tiene 67, 68, es bastante mayor. Entonces, ¿qué va a pasar con Kratos en un futuro? También puede ser carne de OPA, ¿no? A ver. Dios proveerá, veremos qué dijo un ciego. Bueno, pues con esto yo creo que podemos cerrar. Muchas gracias, Rodri, por venir como... A vosotros, chicos. Yo encantado de venir siempre, me lo paso muy bien con vosotros. Lo dicho, en las Así que está mayor, sí. Sí, en agosto al club pueden venir cosas bastante buenas. De hecho, tenemos aún abierto, la gente se puede apuntar en la lista de espera. Sí, tenemos que hacer A ver, he recibido muchos privados de gente que no le ha llegado el email de lo de la lista de espera. Vamos a hacemos un en Discord o en Twitter en abierto y ya estaríamos una semana más o algo así porque parece que no ha funcionado muy bien la difusión esta de emails o... Bueno, gente entró, lo que pasa es que, claro, yo creo que hay un punto en el que va el spam a mucha gente y no lo ve. Sí, entonces, pues bueno, a ver, la verdad es que hay que decir que la acogida ha sido muy buena y a mí me ha sorprendido mucho que casi la gran mayoría de gente ha cogido 12 meses en vez de... Sí, la gente que ha entrado nueva, el 90% yo diría que con 12 meses. Sí. No con 6, así que muy bien. Que nada, bueno, nos espera una semana de grabar bastante a ti y a mí también, Ciprés. Sí. Así que vamos a descansar, que es lo que toca, ¿eh? No os hagáis los locos que graba con AGL. El que graba con XGS soy yo, ¿eh? Uf, qué duro. Bueno, un abrazo a todos, gente. Bueno, chicos, que vaya muy buen bien. agosto. Y un like y un subscribe. Like if you like it.